vamos a contarles la historia de un pueblo que ha aprendido a ser un pueblo unido pese a estar formado por 14 aldeas. Un pueblo que se ha mantenido pueblo aunque está cerca de grandes núcleos urbanos, que ha sabido trabajar en equipo y ponerle chispa, mucha chispa y mucho humor a la vida, y que no pierde nunca ni la ilusión ni la esperanza. Hoy les hablamos de Valdesoto, pueblo ejemplar de Asturias 2025. Muy buenos días desde esta parroquia ejemplar en el concejo de Siero. Hace 21 años que los valdesotinos soñaron con conseguir este premio y vaya si han trabajado desde entonces para hacerlo realidad. Con multitud de méritos nuevos cada año y 21 candidaturas consecutivas presentadas, no quedan dudas de que este es un galardón muy merecido, así que muchísimas felicidades a todos los vecinos y enamorados de Valdesoto. Sus majestades los reyes y sus altezas reales, la princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía, vienen hoy a conocer la parroquia ejemplar y a entregar el premio. Y vamos a estar aquí en este programa en directo para contarles cómo transcurre esta cita tan especial, porque no todos los días tiene uno a la familia real a las puertas de su casa, ni todos los días vemos a los reyes y a sus hijas paseando por el medio rural asturiano. Esto ocurre hoy y se lo vamos a contar hoy, aquí nosotros también trabajando en equipo, con multitud de profesionales detrás de las cámaras y algunos más delante de ellas, como dos reporteros que tampoco se arrugan ante las dificultades. Ellos son Begoña Urbón y Max Álvarez, y hoy van a volver a hacer magia para llegar allí donde esté la noticia y donde estén sus protagonistas. Begoña, vamos a comenzar contigo. Muy buenos días. Buenos días, Arantxa, buenos días a todos. Tengo que deciros que hoy me siento un poco como Gurb, ese extraterrestre de las novelas del Premio de las Letras de Eduardo Mendoza, porque he aterrizado aquí y de repente esta casona de Leceñes pues ha vuelto un siglo atrás. Podéis verlo, esta va a ser una de las primeras imágenes que van a ver los reyes en su visita a Valdesoto. Es el Valdesoto de antaño. Es una celebración que los vecinos suelen hacer en torno al mes de junio y hoy han recreado aquí. En su recorrido por Valdesoto, en esta casona de Leceñes, como decimos, van a volver al pasado, pero también hay mucho más. Van a poder ver a los sidros, a las comedias. Valdesoto es famoso por todo ellos. Los sidros los van a ver y van a ver sobre todo mucha comedia. Y la primera comedia, la primera representación la van a ver aquí. Es una obra escrita expresamente para dar la bienvenida a los reyes. La verán justo aquí detrás de mí, ya está todo preparado. Y van a después ver muchísimas más escenas de ese Valdesoto de antaño, escenas de oficios y de tradiciones ancestrales que les vamos a ir comentando y les vamos a ir enseñando. Después de ese recorrido intenso, aquí hay más de 100 personas, más de 100 figurantes que van a recrear ese Valdesoto de antaño, y una vez que salgan por la puerta de esta casona de Leceñes tendrán que recuperar ese siglo de repente y trasladarse a la iglesia donde ya les espera Max Álvarez. Begoña, muy buenos días, Begoña, muy buenos días también a Arantxa y muy buenos días también a todos los telespectadores a través de la televisión pública del Principado de Asturias. A este centro neurálgico de Valdesoto, esta iglesia va a ser uno de esos lugares que va a visitar la familia real. Este centro neurálgico es centro de encuentro también del pueblo, de todos los valdesotinos, y aquí no solo se celebran bodas, bautizos y comuniones, porque aquí también se representan esos sidros y comedias. Sidros y comedias que también van a representarse hoy. No se va a librar la familia real de esas sarcásticas, de esas carácter que tienen los valdesotinos, porque aquí hay mucho talento para la comedia, pero también mucho talento para la unión, una unión que les ha hecho merecedores también de ese premio al pueblo ejemplar 2025, tras 21 años, como comentáis, compañeros, y también conservar las tradiciones. Así que va a ser un recorrido, seguro que va la familia real a soltar alguna carcajada en esas interpretaciones y va a acercarse al pueblo y romper una vez más el protocolo, como es habitual en cada pueblo ejemplar. Muchísimas gracias, compañeros, por toda esa información previa y por lo que nos vais a ir contando. Vamos a estar muy atentos. Y aquí mientras, en este set entre praos, en el barrio de Falles y con vistas, no sé si se apreciarán a mi espalda, a la iglesia de San Félix de Valdesoto, aquí en este set me acompañan dos vecinos, dos valdesotinos de nacimiento o de adopción que han sido elegidos por los vecinos para ser hoy aquí sus representantes, algo así como embajadores en TPA en esta retransmisión
retransmisión. Ellos son Andrés Rubio y José María Álvarez. Muy buenos días. ¿Qué tal, Arantxa? Buenos días. Bienvenidos y enhorabuena. Gracias, encantados. Les voy a contar que José María, a ti te llaman Pipo, todos te conocen como Pipo, así que te vamos a llamar así. Claro. Tú naciste en Ayer, pero conoces muy bien Valdesoto, porque fuiste párroco de Valdesoto durante 24 años. Sí, durante 24 años. Llegué desde el Entrego, donde estuve 20 años, a los 26 años, y cuando llegaba a Valdesoto ya tenía 46. Fue una llegada estupenda cuando veo este paisaje tan natural y tan cerca del cielo y con tanto verde y tantos árboles. En fin, ya me motivó mi afición por las setas, por ejemplo, que ya desde el principio empecé a andar buscando por ahí lepiotas y coprinus y algún boletus que había. Y bueno, fue un encuentro muy amable, también por las gentes muy acogedoras. No solamente el pueblo es afallaizo, sino que las gentes, bueno, fue espectacular la acogida que me dieron. No sé, yo venía con mucha ilusión porque empezaba a llevar una parroquia yo solo. Antes estaba con un equipo de curas, éramos 3. Cambió ya la circunstancia, cambió un poco la responsabilidad, cambió el ambiente. Allí estaba en un ambiente minero, era el tiempo de la dictadura. Cuando llegué hubo problemas sociales muchos. El Entrego había sido como la capital del movimiento obrero, sobre todo el minero. Y en fin, pasábamos a vivir una etapa ya un poco más bucólica. Ya los problemas de tipo político y social pues ya no existían aquí. Aquí era más sencillo integrarse en este mundo que bueno, a través de las fiestas, a través de los bares, participando en los campeonatos de tute. También tenía que dar clase en el instituto con jornada completa, lo cual pues me llenaba la vida. Aquí tenía también una huerta, llegué a tener un invernadero. En fin, fue una vida muy sosegada, muy amable, y bueno, los problemas los que dieran las circunstancias. Muchísimas vivencias, Pipo. No lo vamos a desvelar todo, vamos a irlo contando porque bueno, has vivido y has sido feliz en Valdesoto y vamos a a detallar luego todas esas historias. Y el otro invitado, Andrés Rubio, es uno de esos jóvenes que han nacido y se han criado en Valdesoto, que ahora por trabajo pues estás fuera de Asturias, ¿no? Por tu trabajo como periodista, pero que siempre que puedes regresas a tu pueblo a disfrutar y a involucrarte en tu actividad. Como decimos aquí, vivimos en Valdesoto desde la distancia, ¿no? Y en un día como hoy tan señalado había que estar aquí, por motivos de trabajo en principio no podía estar, pero al final se ha conseguido. Así que nada, muy emocionado viendo las imágenes que veíamos ahí de la gente ilusionada, esperando ya a sus majestades, porque han sido 21 años de esfuerzo, 21 años pues intentando hacer día a día pues mejor el pueblo en el que todos nacimos. Así que de verdad que como valdesotino pues uno se siente emocionado viendo a todos los vecinos unidos, trabajando estos días en equipo con todos los preparativos. Hoy bajando, caminando hasta aquí, hasta el set donde estamos, pues veías como la gente, cada uno en su disciplina, cada uno en su asociación, pues dando lo mejor de sí, y hoy de verdad que es un día muy especial para todos los que vivimos aquí. Pues es un día muy especial, vamos a tratar de que lo vivan también así, quienes lo estén viendo desde sus casas a través de esta retransmisión, y vamos a empezar a palpar un poco esas emociones de última hora, cómo están, porque mi compañero Max ya ha empezado a encontrar a los primeros protagonistas de la jornada. Adelante, Max. Sí, sin duda hoy los protagonistas es el pueblo de Valdesoto, que lleva pues mucho tiempo esperando, mucho tiempo también agolpándose, y llevan desde la primera hora de la mañana ya aquí esperando para poder ver a la familia real. Estamos con varias personas. ¿A qué hora habéis venido ya? No, pues sobre las 10:30 sí vinimos para acá. ¿Eres de aquí? No sé si hay nervios. No soy de aquí, pero vivo aquí. Soy de Noreña, pero vivo aquí. Y bueno, ¿tienes nervios por ver a la familia real? Bueno, un poquito, porque me gustaría, creo que nunca más voy a estar cerca de ellos. ¿Qué ha supuesto para ti? No sé qué te voy a decir. Bueno, me gusta. Vemos por aquí también a una niña que acaba de llegar. Hola. ¿Quieres conocer a la princesa? Sí.
Habla, alto, que te oiga. Hay más personas también, como Enrique. Enrique, ¿tú eres de aquí, vecino de Valdesoto? Pues mira, no, yo soy de Onís y tengo experiencia ya porque en el año, creo, 94 le dieron el premio a los pastores de Picos de Europa y entonces ya sé más o menos cómo es. Pero bueno, yo vivo aquí en Valdesoto. O sea que había ganas de volver a ver a la familia real. Pues sí, bueno, ya pasaron unos años y sí, me presta que le hayan concedido el premio de Pueblo Ejemplar a Valdesoto después de muchos años ya luchando por ello, y es una gratitud ver tanta gente como hay hoy por aquí. Pues mucha gente esperando esa visita a la familia real. A este punto es la segunda parada que van a hacer. Aquí van a descubrir también una placa en homenaje, también haciendo pues seña a esa visita de la familia real, ese Pueblo Ejemplar 2025. Pues muchas gracias, Max, y a todo ese público que empieza a congregarse en uno de los epicentros de la actividad hoy, que es la iglesia. Vamos a volver al otro de los centros de actividad, a esa casona de Leceñes, donde Begoña también ha empezado a encontrar protagonistas, algunos vecinos ejemplares quizás. Begoña, adelante. Sí, pues estamos con uno de los protagonistas de esta primera parte de la visita. Él es Pepín García, es el presidente del grupo de teatro de San Félix. Es además la persona que ha escrito y que codirige la primera de las representaciones, la primera de las comedias que van a ver los Reyes. No nos desveles mucho, pero cuéntanos un poco, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, una pequeña representación que codirijo, como dijiste, con Nacho Fernández, y vamos a ver un pequeño guiño a los Reyes, implicándolos con los Reyes Magos y para introducirlos dentro de lo que es el Valdesoto de antaño. Las comedias siempre son bastante humorísticas, satíricas. No sé si vamos a poder ver también esa faceta aquí con la familia real delante. Bueno, a pesar de que es muy corto, porque hay que recortar, pero sí, bueno, un poco de comedia siempre va a haber, sí, seguro. Y estáis todos los vecinos implicados, más de 100 personas aquí en la casona de Leceñes. Había ganas, lleváis mucho tiempo esperando por este momento. Hombre, más de 20 años, o sea, 21 en concreto, 21 ediciones. Sí, estamos muy ilusionados y bueno, ahora que llegó vamos a disfrutarlo, comportamos como somos nosotros mismos y que disfrute la gente, los Reyes y toda la gente que acuda aquí a la casona y en todo el entorno de Valdesoto. Y te toca además, vamos a desvelarlo, dar las palabras de agradecimiento al recoger el premio. No sé si nos puedes desvelar un poco qué es lo que vas a decir. Bueno, desvelar no, luego vais a verlo ahí en el Prado La Fiesta. Sí, por suerte o por desgracia, sí, voy a tener que dar el discurso con mucho honor y mucho orgullo de ser de Valdesoto y de representar a toda la parroquia. Seguro que por suerte. Pues nada, vamos a seguir intentando coger protagonistas por aquí, que la verdad, como os digo, hay más de 100 personas, más de 100 figurantes. Seguro que muchos de ellos quieren contaros cómo viven este día. Muchas gracias, Begoña, y muchas gracias a Pepín, a quien le deseamos suerte en todas esas responsabilidades que tiene a lo largo de esta jornada especial de hoy en Valdesoto. Vamos a ubicarles un poco, vamos a contar que Valdesoto es una de las 29 parroquias del concejo de Siero, que tiene una superficie amplia, similar a la del concejo de Caravia, y unos 1.800 habitantes. Claro, están muy dispersos en al menos 14 núcleos de población, de manera que para trabajar en equipo, como trabajáis en Valdesoto, para construir y avanzar, hay que organizarse muy bien. Aquí en Valdesoto lo hacéis a través de las asociaciones. A lo largo de los años se han creado una treintena, más o menos. Es raro encontrar un vecino que no está a la vez en más de una de esas asociaciones, y es vuestro caso también, ¿no? Creo que, Andrés, eres de familia, por tradición familiar, carrocero al menos. Sí, yo es lo que digo siempre, que aquí en Valdesoto es muy raro encontrar a alguien que no esté involucrado en algo, porque como tú dices, es muy amplio. Y siempre que se hablaba, bueno, cuando nos den el pueblo ejemplar, si nos lo dan algún día, a ver cómo lo organizamos para que todo el mundo ponga su granito de arena. Al final, bueno, se ha organizado todo de una manera maravillosa. Y entonces, claro, el grupo de teatro aporta su granito de arena, lo decía Pepín, con una pequeña obra de teatro. Los sidros van a explicar en qué consisten los sidros. Las carrozas, aquí las veremos luego expuestas. Entonces, bueno, son unas 30 asociaciones, tú lo has dicho, y cada uno hoy intenta dar lo mejor de sí. Yo, por suerte, desde que nací está involucrado una carroza en el desfile de aquí de las fiestas de San Félix. A día de hoy ya no lo hacemos porque bueno, hay cierto desgaste, la gente también se va haciendo más mayor, va cansando, pero bueno, es verdad que vienen aquí nuevas generaciones que con un nivel increíble. Y mira, ahí estamos viendo la carroza de los escolinos.
Y ya vemos, bueno, pues que niños de... fuerte. Claro, niños de pues 7, 8 años, primero con ayuda evidentemente de sus padres y de sus abuelos y de otras carrozas también, y por eso te digo que aquí hay futuro asegurado. Hay futuro asegurado en Valdesoto y hay futuro asegurado para sus costumbres, para sus tradiciones. Cada una de esas asociaciones tiene un objetivo concreto, se reparten el trabajo. Pipo, tú has pertenecido, fuiste y no sé si sigues siendo miembro de algunas de esas asociaciones. Sí. Por ejemplo, pues comencé con un grupín más, el grupo Xorrecer, que era un grupo de canto, por ejemplo, y bueno, con mucho, que siguen cantando, efectivamente, y bueno, con mucho esfuerzo, porque la verdad es que no estábamos preparados para musicalmente, para participar, para gestionar un coro, pero en fin, se unió a algunas personas también, amigos de fuera, y se consigue ir caminando y ir participando en los festivales folclóricos de canto y sobre todo participando en las fiestas de Valdesoto. Iban a Negales, iban a cantar la misa aquí a la parroquia central, y todo eso pues daba vitalidad al coro. Alguna vez también salimos, recuerdo estar en Noreña, y bueno, yo ya marché hace 14 años y la cosa sigue estupendamente. El día de la fiesta estuve aquí y cantaron la misa, que bueno, que yo quedé pues muy satisfecho de cómo marchaba ese coro. Estamos esperando la llegada de la familia real para recorrer Valdesoto y entregarles el premio Pueblo Ejemplar. Hemos estado viendo ensayar al grupo folclórico San Félix y vamos a hablar, Pipo, ya que hablábamos de asociaciones, de aquel germen de todo esto. Aquella Navidad de 2004 en la que se decidió, venga, vamos a presentar a Valdesoto para Pueblo Ejemplar. Creo que tú estabas en ese origen de aquella asociación Todos Juntos Podemos. Sí. Y me han dicho que fue una Navidad especial porque había incluso nieve. Había nevado. Sí, bueno, yo no me acuerdo muy bien exactamente cómo. Yo sé que se creó una comisión, se salió por todo el pueblo a sacar algo de dinero para los gastos de la gestión, de presentar al pueblo, y bueno, enseguida pues se pensó en hacer algún libro, se editó para llevarlo a la fundación, se editó un libro que se distribuyó a todos los vecinos, y eso ya les animó muchísimo. Luego también al principio se hizo la presentación de Valdesoto en Oviedo, en la calle Urías. Se hizo una gran carpa donde se pusieron muchas fotografías, en fin, que dio mucho ánimo al conocimiento de Valdesoto en Oviedo. Y también en Asturias a través de los medios, ¿no? De la radio, de la televisión, y la cosa fue funcionando muy bien, y bueno, nos presentamos el primer año en el 2005, y en esa presentación en torno al 2005 pues fue cuando empezaron muchas actividades muy importantes. Se hicieron pues en días gastronómicos, se trajeron a personalidades importantes como Nacho Manzano, vino aquí a dar una charla, vino también Gerardo, el de tal, y nosotros también pues fuimos a comer a donde ellos tenían restaurantes. Dio pues mucho movimiento al pueblo, y yo creo que aparte de estas iniciativas pues se fue consolidando pues las ganas de recibir el premio. Se hizo también una foguera fenomenal en aquel primer año, con una comida fraternal, bueno, una merienda. Fue la cosa que nos entusiasmó muchísimo. La verdad es que cuando llegó la hora de los resultados, pues bueno, quedamos bastante decepcionados, pero bueno,
continuaron los ánimos y año tras año seguimos presentando el premio y ya ves que por fin pues la recompensa ha llegado. Y eso todo que contabas solo en aquel primer año, que fíjense ustedes para que se hagan una idea de lo que los valdesotinos, de lo constantes que han sido, de lo que han tenido que esperar en esa primera candidatura, esa primera vez que se presentaron. La princesa de Asturias, doña Leonor, todavía no había nacido y hoy es quien viene a entregarles el galardón. Vamos, mientras seguimos esperando la llegada de la visita real, vamos a volver de nuevo a la casona de Leceñes porque Begoña sigue acercándonos testimonios interesantes en estos compases de espera. Adelante, Bego. Sí, pues lo que queríamos mostraros es un poco el ambiente que se vive aquí en esta casona de Leceñes, que como decíamos antes ha retrocedido al pasado, y yo quería que conocieseis a María José. María José, desde que estamos aquí, como hace 2 horas, viene repartiendo agua de la fuente. ¿Qué es? Agua bendita de la fuente Bernabé, que además está riquísima, de verdad. Tenéis que venir a probarla. A mí no me huele mucho a agua, María José, tengo que decirlo. Es que nos la bendijo el Padre. El padre está aquí con nosotros. ¿Ha bendecido usted el agua? ¿Qué voy a bendecir yo ese agua? Pero eso es un agua endemoniado. Ese agua está endemoniado ya desde primera hora de la mañana, que la estoy controlando desde que llegué. Anís de la Asturiana es lo que lleva ahí dentro. Anís de la Pura cepa, asturiana, anís de la Asturiana, con un poquito de agua. Anís con un poquito de agua. Yo la verdad es que he visto a bastantes personas ya para pasar el frío de la mañana, pues este agua vencida. Muchos son los que bebieron de esa lechera. No, hombre, no serán pecadores. Nacho es el codirector de la primera comedia que vamos a ver aquí. Nacho, no sé si Nacho, decirle señor sacerdote, ¿cómo me dirijo a usted? No, como Nacho simplemente como Nacho. Nos contaba antes Pepín que van a ser la primera comedia, un guiño a los reyes, ¿no? Eso es. Es una pieza corta que escribió Pepe para esta primera intervención que tendrán aquí los reyes, y yo creo que la disfrutarán. Ahí hay un problema con si vienen los Reyes Magos. ¿Quién viene, no? ¿Quién viene? Nada, es un poco el humor que todos los vecinos, lo estamos viendo, pues van a mostrar aquí a los reyes. Lleváis mucho tiempo esperándolo, ¿no? Pues sí, unos cuantos años, pero bien, contentos, ilusionados y encantados de tener a tanta gente con nosotros, viviendo Valdesoto. Y nosotros de verlo y de contarlo. ¿Y ahora? No, yo no bebo. Muchísimas gracias, Begoña. Muchas gracias a los 2 comediantes que te acompañaban. Les hemos contado ya, pero conviene decirlo. Bueno, no está de más decirlo. Los valdesotinos tienen mucha comedia. Está quedando claro y va a quedar claro a lo largo de toda la retransmisión. Esto ocurría en la casona de Leceñes. Vamos a regresar al entorno de la iglesia de San Félix para ver si Max Álvarez se está divirtiendo tanto como Begoña, rodeado de vecinos ejemplares. De momento no me estoy divirtiendo tanto, aunque bueno, van a llegar los hidros a lo largo de la mañana también por aquí a hacer esas fechorías características suyas, compañeros. Lo que sí está viendo es calor de toda esta gente que ya está agolpada desde hace tiempo, desde primera hora, para ver a la familia real, a pesar de que hace frío, es una mañana fresca y estamos sintiendo ya el calor de la gente. Gente que ha querido venir a ver a la visita de la familia real, como estas personas con las que nos encontramos. Era muy esperada esta visita para vosotros. ¿Qué supone? Pues sí, una alegría muy grande, sí. ¿Desde aquí, de Valdesoto? Sí, nacida en Llorianes y ahora resido en Landia. Sí. Y bueno, no sé, ¿vienes aquí? ¿Son tus nietas? Sí, vengo con mis nietas, que mi hija nació en Landia también y claro, tenía una ilusión muy grande por traerlas a ellas, que conocieran a los reyes y a la princesa y a la infanta. Sí. ¿Hay nervios? ¿Cómo esperáis la mañana? Yo es la primera vez que paso por algo de esto y me encanta, porque ellos me encantan. ¿También eres de aquí, de Valdesoto? Yo nací aquí, pero vivo en Lugones. Y me casé aquí y hice la comunión aquí, en la iglesia. Porque esta iglesia es una iglesia que tiene muchos siglos, pero que en la guerra civil pues acabó teniendo que recomponerse, ¿no? Es una iglesia muy característica para vosotros. Sí, pues sí. La vi en televisión y me parecía guapísima. Tenemos también más personas también que vienen para esa visita real. No sé si ya has visto a los reyes en otra ocasión o es la primera vez. Viros una vez, hace muchos años, que vinieron a Siero, que lleva mi madre, que bebía, y prestó con locura a verlos. Era él el que viene hoy rey. Tendría como estos niños.
muy guapo. A mí gusta. Ya es tradición ver a la familia. Bueno, yo soy de Valdesoto y todo lo que haya en Valdesoto me gusta. Tengo 83 años, vivo aquí toda la vida, estoy viuda, tengo un hijo, una nieta y una nuera. ¿Qué voy a decir? Lo más grande que tengo ahora, para ser mayor. Valdesoto para vosotras es todo, ¿no? Todo. Y es lo que tenemos. ¿Tú viste qué guapo ya? ¿Tú no lo estás viendo? Más guapo que esto. Tardasteis 21 años, pero lo conseguisteis, ¿eh? Pero nosotros somos muy trabajadores, con carroces, con sidros, con comedias. Trabajamos mucho. Nosotros armemos lo que llamen el pueblo ejemplar. Hicimos nosotros el Eceñes. Las mujeres, las madres con los hijos. Yo hice 90 tortillas en aquellos tiempos. Pues ya lo veis, compañeros, el trabajo de las mujeres, por supuesto, también merecedor de ese pueblo ejemplar 2025 aquí en Valdesoto. Claro que sí, Max, claro que sí, a todas esas señoras que te acompañaban. Por supuesto, el mérito es de todos los que han construido, todo aporta, hasta hacer tortillas para los grandes eventos, que reunir gente, reuniros los vecinos, reuniros las asociaciones, hay que comer también, ¿no? Y también nos han hablado de vecinas como Loli, que hace frisuelos por centenares, cada vez que hay que hacer alguna actividad en equipo, ¿no? De estas sí, y decía una señora que es de Llorianes, claro, es verdad que lo más característico de Valdesoto siempre se enseña la iglesia, la casona, pues que Valdesoto, como decías, es muy amplio, entonces también pues hay barrios como Tiroco, como Corripos, hay muchos barrios que no salen en el día a día, pero también nos acordamos de los vecinos de esos barrios y también hay que reivindicarlo. Bendición, Ventalasalve, bueno, Castiello, son hasta 14 al menos, sí, ¿no? Porque luego también hay otras denominaciones de pequeños barrios. Uno puede conocerlos, uno puede pasearse entre calles, pero puede caminar, ¿no? Hay una senda de Valdesoto, un pequeño recorrido AS 202, que los vecinos diseñaron hace varios años, vecinos que eran miembros del grupo de montaña El Regodón. Ellos dijeron, bueno, pues ¿por qué no hacer una senda por Valdesoto, que las hay en otros lugares y aquí hay mucho que caminar, mucho que recorrer, ¿no? Ellos diseñaron un tramo este y un tramo oeste de unos 14 kilómetros cada uno. Los dos tienen inicio y final en la iglesia de San Félix, son recorridos sencillos y uno puede aprovechar para disfrutar de las vistas. Pipo, aquí desde la parroquia, sin salir de la parroquia, podemos asomarnos a un montón de cosas del paraíso natural. Bueno, yo la verdad es que cuando llegué quedé impresionado cuando me asomé al muro, en el muro de la iglesia, y ya empecé a ver un horizonte tan amplio y después con un trasfondo tan interesante. Pues veía las ubiñas, las tres ubiñas, veía el Monsacro, el mastodóntico Aramo también detrás, y a nuestras espaldas estaba Peñamayor. Y luego, sorprendentemente, después de pasar pues un cierto tiempo, cuando empecé a ir más por la parroquia de Vigil, pues de Santolaya de Vigil, me doy cuenta de que un día así muy claro de sol y despejado el horizonte, que bueno, que veo los picos de Europa desde Valdesoto, y quedé impresionado. Me vinieron los tiempos míos de juventud cuando anduve por allá, subiendo la Canal de Trea, por la Vega de Ario, por Vega Redonda, todas esas cosas que volvieron a revivir en mí, y la verdad es que me creó muchísima ilusión todo este paisaje tan grandioso de Valdesoto. Es que precisamente el otro día venía una chica invitada que es de fuera de Valdesoto aquí, estaba en el campo de la iglesia donde estaba ahora el compañero Max, y decía, miro hacia el frente, es Valdesoto, miro hacia la izquierda, seguimos viendo Valdesoto, a la derecha Valdesoto. O sea, que la gente piensa que Valdesoto es algo pequeñito, pero es que Valdesoto es muy, muy extenso. Entonces también, pues antes la gente salía a hacer sus paseos y demás, y entonces alguien dijo, vamos a hacer una senda, vamos a aprovechar todos los paisajes, todos los caminos, y se creó la senda, y la verdad que te lleva por sitios muy bonitos. Hay muchas fuentes, muchas capillas, casonas, palacios, y hay que aprovecharlo, claro, evidentemente. Y uno puede contemplar los hórreos y paneras, que los tenéis a montones. Hasta 102 hórreos al menos se han contado en Valdesoto, y 53 paneras, y en muy buen estado muchos de ellos, y en uso. Vaya. Sí, la verdad que están en muy buen estado. Sinceramente no sabía que había tantos, he de decírtelo, pero bueno, hay hórreos muy bonitos en la zona de Negales, luego también hay en la casona, hay una
una panera, hay una residencia de ancianos en Leceñes que tiene una panera muy grande y todo bastante bien conservado, porque todo, hay que decir que no es nada construido de hace 5, ni 10, ni 20 años, son cosas de hace muchísimos años y que tenemos la fortuna de que está en muy buen estado. Bueno, es parte del patrimonio que hay en Val de Soto, parte de las maravillas que uno puede contemplar aquí. Estamos esperando la llegada de la familia real, estaba prevista para las 11:15, llevamos unos 15 minutos de retraso, parece que empieza a haber movimiento, podrían estar cerca. Andrés, ¿cómo han sido estas últimas horas? Tú llegaste ya el jueves, ¿cómo están los ánimos y los nervios? Pues la gente está, vamos, muy nerviosa. Yo ya llegué el jueves, ya me empecé a empapar del ambiente que llevo viendo aquí durante estas últimas semanas. Me consta que los preparativos han ido a contrarreloj y, como decíamos antes, pues cada asociación aportando su granito de arena. El teatro, lo escuchamos a Pepín organizando su sainete, su pequeña obra, las carrozas colocándolas en el Prado de la Fiesta, cada uno mostrando su trabajo, todos los vecinos organizándose, qué trabajo hacer cada uno, lo veíamos ahí en la casona haciendo las costumbres y bueno, y luego muchos que también es verdad que hoy Max o Begoña se encontrarán con mucha gente que no es de Val de Soto, porque es que hoy también Val de Soto es el centro neurálgico de Asturias y de mucha gente que, bueno, que quiere venir hasta aquí, disfrutar del ambiente y de paso, pues evidentemente ver a sus majestades. Y vamos a aprovechar para enviar un breve recuerdo, un breve saludo a aquellos valdesotinos que o nos están viendo, bueno, unos nos estarán viendo desde fuera, no pueden estar hoy otros aquí, y otros lamentablemente han fallecido, como un amigo, ¿no?, al que despediste, Pipo, hace pocos días. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar el de hace pocos días es Nino, un gran amigo que bueno, que hay que despedirlo, murió bastante joven y bueno, la gente está pues muy dolida, pero sobre todo yo hoy quisiera recordar también al dueño de la casona, a Pepito, que bueno, que fue una de las primeras personas que me acogió con una amistad increíble. Éramos vecinos, él entonces tenía una cuadra con vacas al lado de mi casa. Y bueno, me pasaba la leche todos los días, yo pasaba allí las tertulias con él y con otros paisanos del pueblo, sabios, que te iban contándoles cosas y cómo los acontecimientos diarios pues iban sucediéndose y cómo los iban asumiendo y comentando. Un recuerdo para esas familias de Nino y de Pepito, y estamos viendo ya en pantalla cómo la familia real ha llegado a Val de Soto. Ahí estamos viendo al rey colocarse un poco bien el abrigo. Hay que decir que amaneció, la noche fue estrellada, amaneció despejado, pero hace fresco y han aparecido las nubes, de manera que el sol no va a hacer que hoy suba tanto la temperatura como en esos días pasados tan otoñales, ¿verdad? Sí, hace fresquito, ¿eh? Ayer por la noche yo me temía lo peor, que empezó a gotear, pero bueno, hoy de momento el tiempo nos respeta, pero hace fresco. Veamos al rey ponerse el abrigo, porque sí, es verdad que hace frío. Sí, les va a venir bien, luego tiempo hay siempre de quitarse. Bueno, ahí están saludando a las autoridades, al presidente del Principado, al alcalde. Ángel García le da el bastón para que ya el rey lo lleve pues como hace normalmente, ¿no?, en las visitas a los pueblos ejemplares. Están saludando también a la directora de la fundación. Bueno, esos primeros saludos, esa bienvenida. Están ya muy cerca de la casona. Están muy cerca de la casona. Escasos metros, irán caminando desde ahí hacia la casona y ya está muy cerca. Estamos hablando del barrio de Leceñes, decís vosotros, la toponimia oficial dice Liceñes. Bueno, es la iglesia, diríamos, que pertenece al mismo, o está ya en el límite, ¿no? Está en límite, ¿no, Pipo? Sí, la iglesia, bueno, hay un poco de distancia, habrá 200 metros de ahí a la iglesia. Pero esto es Leceñes, digamos que el centro de Leceñes es aquí donde está el rey y la casona también. Es una de las partes de Val de Soto donde las casas están más cerca unas de otras, ¿no? Quizás, ¿no? Porque en Tiroco hay quizás más dispersión, por ejemplo, en Bendición. Sí, aquí está muy cerca y hubo una capilla, Santa Polonia, que da vida todos los años a una fiesta, a una gran fiesta. Hay un equipo ahí de gente estupenda, que son los que parte de ellos están también dando vida a estos actos.
Santa Polonia es una gran fiesta La capilla del ya año. no existe. Ya no existe. Es una de las que desapareció en la Guerra Civil, quizás. No sé cuándo no se por sabe. vieja, porque hay unas cuantas capillas que desaparecieron, 5 o 6 desaparecieron. Quedan algunas otras, quedan Santo Toribio, queda, por ejemplo, la de Les Justicies, que es una capilla maravillosa ahí en Landia, con un retablo de la adoración de los reyes que, sin embargo, hoy no se va a visitar, pero recomendamos a quienes vengan a Valdesoto que visiten esa capilla de Les Justicies porque el retablo barroco es precioso, está además bastante avanzada su restauración. Bueno, vemos ahí al rey muy sonriente, saludando a las personas que se han congregado en esta parte del recorrido para, bueno, pues verlos, ser los primeros en saludarlos. Ahí imagino que estarán conocidos tuyos, Andrés, vecinos, ¿no? Sí, mira, veía antes en el plano por allá a mi querida madre, así que por ahí está algún familiar, sí, porque yo vivo, 5 minutos caminando de esa zona y... Claro, la gente no sabe muy bien a dónde voy, dónde me sitúo hoy. Aquí en la casona, voy al campo de la iglesia, bajo aquí a donde estamos nosotros, aquí al Prado de la Fiesta. La gente estaba dudando de dónde era el mejor sitio. Claro. Vemos que todo está prácticamente lleno. No sé a qué hora habrá llegado la gente que está en primera fila, pero bueno, entiendo que hoy está caro, ¿no? Ver en primera fila. Hoy mucha gente ha madrugado para estar bien posicionados. Pero mira, algunos están viendo ahora la recompensa al madrugón. Están teniendo esa recompensa. Hemos visto que incluso la reina estaba dando 2 besos a alguno de los asistentes, de las personas. No veíamos bien quién era él, pero bueno, son saludos especialmente afectuosos. En la mayoría de los casos, pues es ese estrechar las manos, ¿no? Y como no, la gente aprovecha y hace fotos, vídeos, tienen que captar este momento para la posteridad. No todos los días se puede disfrutar de este momento. Bueno, y lo que decíamos antes, 21 años. Así que yo creo que todos alguna vez nos hemos imaginado este día. Yo creo que en las cabezas, en todas las cabezas nuestras ha estado este día y hoy por fin, bueno, podemos disfrutarlo. Por fin lo podéis disfrutar, muchos ahora en vivo en las calles y luego posteriormente pues podrán verlo a la carta, en la web de TPA. Hemos visto que la reina ha cogido el teléfono de alguien para ella misma facilitar y ser la que pulsaba para hacer el selfie. También veíamos que llevaba un bolso, que eso era llamativo, se lo ha dado alguien de la comitiva que les acompaña, del personal de apoyo, pero llevaba un bolso yo creo que llevarán bastantes regalos, ¿no? Siempre que van hacia un pueblo ejemplar, pues yo creo que los vecinos siempre les dan algún detalle, siempre se irán cargados. Pipo, ¿cuánto han soñado, ¿no? Las asociaciones con este momento, ¿no? Sí, estaba yo pensando que aquel agua bendita de antes, la fuente está cerquita de aquí, porque era la fuente de Bersabé. Y es precisamente de la misma finca la propiedad de la fuente, que terminó el dueño, Pepito y Lita, la mujer, terminaron regalándole al ayuntamiento para poder hacer como una especie de sitio para acoger a la gente, con unas mesas que pudiesen allí pues tomar el agua y descansar, merendar. Pepito y Lita han colaborado muchísimo. Pepito ya falleció, Lita su viuda, pero lo habéis estado diciendo, han colaborado muchísimo. Ellos son, ahora Lita y su familia, los propietarios de la casona de Leceñes, en torno a la cual van a transcurrir la mayoría de las cosas. Ahí habían trabajado Pepito y su padre años atrás y luego la adquirieron. Sí, bueno, Pipo conocerá mejor la historia, pero bueno, yo desde que tengo uso de razón siempre he visto a Pepito colaborar muy activamente, pues cediendo su casona, cediendo su terreno para el mercado de antaño que vemos hoy, cediéndolo para las fiestas de Santa Polonia, siempre dispuesto a colaborar. Y lo que decíamos antes, que es una pena que este tipo de gente hoy no pueda disfrutar de este día. Bueno, pues un recuerdo para aquellos que no pueden estar y especialmente cariñoso para esa familia de Pepito que, bueno, despidieron a Pepito hace unos meses, pero hoy van a estar aquí también y de nuevo, pues eso, mantienen esa propiedad, esa casona de Leceñes al servicio del pueblo. La Asociación Cultural y de Festejos Santa Polonia, pues llegó a una especie de acuerdo con ellos, han ido colaborando, la familia cede la finca, la casona para todas las actividades, la gran fiesta de Santa Polonia y a cambio, pues desde la asociación han ayudado a reconstruir el prado
que antes era una hondonada, han hecho un mínimo mantenimiento de la casona para que no caiga. Y este año es curioso porque justo cuando salió la noticia de que nos daban el pueblo ejemplar, estaba ya montada la carpa para la fiesta, era ese mismo fin de semana, entonces bueno, los vecinos pues decidimos ir a celebrarlo ahí y se aprovechó ya la carpa de la fiesta para celebrar que éramos pueblo ejemplar. Se aprovechó, bueno, esto fue en torno al primer fin de semana, ¿no?, de septiembre. Eso es cuando celebráis Santa Polonia, Eso ¿no? es, la noticia salió creo que de martes y la fiesta ya arrancaba el sábado, así que bueno, pues doble celebración. Y Santa Polonia, de la que hay una imagen en la iglesia que luego la familia real va a poder contemplar, ¿verdad, Pipo? Hay una imagen ahí también antigua, muy antigua. Precisamente la restauró una hermana celsa de la chica que llevaba el agua, de María. Y lo hizo, a mi modo de ver, bastante bien, esa restauración. Y la santa pues la tenemos en la iglesia durante todo el año, y luego cuando llega el día de la fiesta pues enseguida un mozo venía a recogerla y llevarla, a ponerla allí debajo de una castañar que hay encima de la fuente. Y bueno, el ambiente bucólico absolutamente, templos como ese pues pocas veces podemos disfrutar de ellos y celebrar una Eucaristía tan impresionante en un ambiente tan sencillo, con un grupín de gente que en torno a la fuente y en torno a la mesa de Jesús de Nazaret, que haciendo memoria de su vida y reviviendo pues el espíritu cristiano también a través pues de Santa Polonia. Bueno, una magnífica fiesta, una de las muchas que se celebran en Valdesoto, que cada aldea tiene más o menos su fiesta patronal, y luego tenéis la gran fiesta de San Félix, lo vamos a poder ir comentando. Vemos que se están entreteniendo bastante en saludar a la gente, ¿no? Todavía te iba a decir yo, no han llegado se están entreteniendo mucho, ¿no? Aún no han entrado a la primera parada, a la casona, pero bueno, vemos que bueno, la mayor parte de la gente se está llevando un buen recuerdo, ¿eh? Salvo en días así de mucha lluvia, de diluvio, estamos más o menos acostumbrados a ver a la familia real, bueno, disfrutar sin la presión del reloj, disfrutar de estas visitas, ¿no? Al fin y al cabo son momentos en los que el peso del protocolo queda a un lado y pueden notar ese calor humano, ¿no?, del que hablaba antes nuestro compañero Max. No sabemos si han saludado ya a uno de los primeros vecinos significativos que tenían hoy que encontrarse con ellos, Manuel Evia. Vamos a contar que él fue el primer presidente de la asociación Todos Juntos Podemos, lo veremos supongo en un ratillo, y Manolo fue promotor de la candidatura, uno de los que más ha soñado con ello, ¿no? Acuñó el término pueblo fallaizu. Claro, Manolo también como Andrés, pues nació aquí. Él ahora tiene, yo creo que 86 años. A mí siempre me llama la atención la vitalidad que tiene este hombre con 86 años. Es un poco mayor que yo. Pues nació al lado de la iglesia, allí entonces en su casa había una bolera, y bueno, vive el pueblo de Valdesoto con un cariño muy grande. Viene todos los años, parte del año vive ahí al lado, en la casa que fue de sus padres. Ahora parece que la van a vender el sobrino, pero bueno, disfrutó no solamente de la casa, sino del pueblo, siempre unido a las festividades que se van produciendo, y bueno, también colaborando y disfrutando, participando en todas las ocasiones que tenemos para vernos. Bueno, pues felicidades a Manolo. Ahora no nos estará oyendo porque está allí preparado para este gran momento, pero le deseamos que disfrute muchísimo de este día, porque él es uno de las muchas personas que han luchado especialmente para conseguir que llegara este momento. Ahí vemos a Pepín, les va a invitar a contemplar la representación, esa primera representación teatral que les espera hoy. Les va a invitar a presenciar esa interpretación. Ahí la estamos viendo, El sueño real. No sé si la podremos escuchar. Pero bueno, ¿cómo tardaste tanto? ¿Un mes que van a llegar los reyes? Los reyes, entonces que llegó el chico de Sinero ya. Claro, papá, no te estoy escribiendo yo una carta. Y tú,
¿Qué fue el vestido de esa manera? Pues mira, Telma, vamos a plantar las patatas ahí detrás de la casona, que es tierra fina. ¡Ay, tienes razón! Esa tierra da muy buenas patatas. Oye, y viendo cómo salieron este año, igual sacamos un buen puñado y da buen precio, ¿eh? Pues igual sacamos 5.000 kilos, si no os da por salir ruines. Pues ella os va a dar, oh, espera, pues ella que 5.000 kilos. Si les vendemos a... podemos sacar... 40.000 duros. Van quitámonos de las manos. ¡Ay, Dios te llene, fiu del alma! Y de venderles encárgome yo. ¿Quién me verá? Plantame en el mercado una pola los martes. ¡Ay, mujeres! ¡Patata nueva! ¡Patata de Valdesoto! ¡Ay, van quitándome de las manos! Y estoy pensando yo que a menos de 50 pesetes el kilo nada, ¿eh? ¡50 pesetes! ¡Tú estás yoca! ¡A 40 pesetes llevas tantina! Pero bueno, el que perdiste la mujer es tú. ¿Cómo te llevas tanto? Viendo cómo se está poniendo todo. ¡Ah! Como que no me lleva mi trabajo levantarte de la cama para que vayas a ver la tierra. No me lleva mi trabajo que vayas a semar las patatas. No me lleva trabajo mandarte a... Además, la que manda en esta casa soy yo, que para eso soy la mujer. Digo que 50 pesetes el kilo y acabóse. Por menos de ese precio, no nos podemos decir. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Pero ¿qué buscas, hermano? Estoy viendo los respondes desde la tellera. ¿Qué nos va a pasar, padre? ¿Qué nos va a pasar? Que es tío venido y perdió la mollera. Si no hay la hora por decir que quiere venderles patatas a 40 pesetes el kilo, que son grandes y grandes en esa batilla. ¡No me la casa! ¡Son pequeños como nueces! Bueno, deseamos de discutir. Deseamos de discutir y vas a hacer una cosa, Antón. Venta por las patatas y tráemelas. Y os voy a echar un huevo. Pero es que las patatas no están aquí. Bueno, del alma, pues venta por ellas y tras. No, mira, mejor todavía, si no te fíes de mí, paseamos esa casa un palito, igual te puedes arreglar con ella y te les vende la tienda. Espera, padre, yo quiero venderlos a 50 pesetes el kilo. Y el mío me dicta 40, ¿qué es eso? Pues a 50 pesetes muy caros. Pero si no vas por ellos no os puedo echar un huevo, porque veréis, unes son grandes como calabacitas, otros pequeños como... otros están tallados con la pezoña cuando le saques de la tierra. Pero es que usted no entiende nada, hombre. Y es que las patatas no están sembradas. Y por eso vemos este espolin. ¡Qué lleo! Alabado sea el Señor. Estás discutiendo con tu mujer por unas patatas que todavía están en sin sembrar. ¡Ay, señor! Antón, talesmente me parece que perdiste el juicio. Calentaríame sola la mollera. Por cierto, ¿usted cree en los Reyes Magos? Claro, alma, claro, que los reyes siempre hay que creer. Ah, y por cierto, voy a deciros una cosa. De patatas no entiendo nada, pero de chorizo y queso bastante, así que voy a almorzar. Papá, mamá, que ya están aquí los reyes. Venga, que todavía tengo que terminar de escribir la carta. Falta incluir la alfombra con llorar. Date tranquila, mira que estos no son los reyes que tú pienses. Estos son los reyes de España, que junto con la princesa y la su hermana, la infanta, van a entregarnos el premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Después de pasar 20 años, a ver si os vendo un sacucu patates y os enseño por lo menos Valdesoto. Eso, y a mí a ver si me va a para Guardia Real, ¿eh? Date tranquilo, filho, que alfombra con llorar no tenemos, ¿eh? Pero en Valdesoto siempre habrá un frentudo que diga bien llegados a Valdesoto. Bueno, pues esos aplausos al sueño real, esa interpretación de un sainete adaptado para la ocasión, escrito por Pepín García y interpretado por un grupo de actores del grupo de teatro San Félix de Valdesoto. Pepín lleva desde 2021 escribiendo las obras que suelen estrenar. Eso es, está Pepín, también está Nacho y hay que decir el grupo teatro, que es uno de los grandes embajadores de Valdesoto, allá por donde va, por media Asturias. Suele tener siempre lleno en el Teatro Costumbrista de Candás, son unos habituales ya allí todos los años en el mes de agosto y bueno, es un privilegio. Vemos a Cristina, a Pepín, a Nacho, a Alba también, que es la más Alba, pequeña. de solo 14 años. Sí, ¿no? empezó, yo me acuerdo que empezó siendo muy pequeñita, ahora ya, bueno, ya son 14 años, es la más pequeña junto con
Mateo. Y bueno, ahí vemos ya la foto de recuerdo del grupo de teatro. Y están posando efectivamente esa foto para el recuerdo, ¿no? Bueno, pues ayer, hace 2 días, hablábamos con Pepín y nos decía que el objetivo, el mensaje en este caso, el objetivo de este sainete era sacarlos la primer sonrisa y parece que lo han conseguido. Yo creo que lo han conseguido, ¿eh? Veíamos también alguna sonrisa de complicidad entre ellos, algún gesto de... Sí, parece que les han obsequiado eso, con algún, quizás algo alusivo, desde luego, a la labor del grupo de teatro, que decías, tienen muchísimo éxito, estrenan y llenan en Candás, suelen luego hacer la segunda representación en el Auditorio de la Pola y luego pues recorren escenarios de toda Asturias. De Asturias, desde La Felguera hasta Corbera, como decíamos, Candás, Pola de Siero, Oviedo, estuvieron hace poco en el Teatro Filarmónica. Sí, ha sido un grupo que se ha ido fraguando poco a poco, ha ido de menos a más. Y ahora ya se ha consolidado, ¿no? en el panorama regional a nivel de teatro y tienen ahí un muy buen grupo. Quien haya quedado con ganas de verlos, pues los tiene todavía en noviembre y diciembre en El Berrón, en Castrillón, en Llanera, en Navia y en Tapia. Casi nada. Casi nada. Y están ahora pues contemplando los carteles de las diferentes ediciones del Valdesoto de antaño. People Valdesoto de antaño fue una especie de evento, es un evento que se inventó para recordar esas costumbres, esas tradiciones de cómo era la vida aquí hace décadas. Sí, yo recuerdo que, no sé si seguirían todos los años, pero por lo menos de los primeros años, el primer año, incluso asistieron a parir una vaca allí mismo. Otra cosa es lo de la bolera, a mí también me entusiasmó mucho porque en mi pueblo había también, en Bo había boleras, unas cuantas boleras, y cuando yo era guaje pues también tiraba algo a los bolos y ahí pues también me estrené un poco tirando unos boles con los demás. Hablamos antes de la fiesta de Santa Polonia, pues ahí justo donde están ahora, sobre ese terreno, es donde se celebra cada mes de septiembre la fiesta de Santa Polonia, es donde se celebra la gran fabada. La huertona, sí. Bueno, están contemplando esta primera estampa costumbrista que han preparado para ellos, allí muy cerca, viendo cómo está reaccionando la familia real. Está Begoña Urbón. Adelante, Bego. Bueno, están haciendo una vara de hierba. Begoña, sí. Están preparando... Están haciendo una vara de hierba. Una vara de hierba, sí. Es un sistema de almacenamiento de la hierba que se utilizaba antes, ¿no? Sí, se recoge del prado y se hace un montón así, en ángulo, y luego de la vara de hierba pues se pasa al carro para llevarlo para la cuadra. Muy bien, vamos a ver si Begoña Urbón nos escucha ahora. Adelante, Bego. Quizás no nos escucha. Bueno, es una de las maneras de almacenar la hierba que ya no vemos tanto, ¿no? Ya ahora pues estamos viendo... Sí, adelante, Begoña. Nada. Pues me voy a la... Arantxa, no sé si ahora me escucháis. Escuchamos, Begoña, adelante. Os estaba contando que los reyes y la familia real en general... Sí, os estaba contando que la familia real pues los hemos visto muy divertidos viendo la comedia aquí, y tenemos con nosotros a Alba, que como decíais es una de las actrices de amateurs más jóvenes, con 14 años. Alba, hemos visto cómo le dabais algún regalo. Cuéntanos, ¿qué les habéis dado? Pues les dimos la obra que acabamos de representar y también una pizarra con el símbolo del Teatro San Félix de Valdesoto. Un poco de regalo, ¿no? Y los habéis visto, os han dicho que ha sido muy divertido, que lo han pasado bien. Sí, nos dijeron que muy bien y pues nada. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, vamos a seguir viendo cómo continúa la visita. Muchas gracias Begoña y gracias a Alba. Ahora se están deteniendo con explicaciones sobre los bueyes, ¿no? Era el sistema de tracción que se utilizaba antes para tirar de esos carros. Ahora, por suerte o por desgracia, por suerte para algunas cosas, por desgracia para la imagen, ¿no?, bucólica de antes, pues está todo muy mecanizado, ¿no? Y bueno, la princesa ha llegado a tocar el morro de uno de los bueyes. Ahora vemos al rey saludar. Bueno, aquí uno se pierde, no sabemos si son comediantes, ¿no? Son comediantes. Son comediantes, ¿no? Aunque no alguno desde agentes. casa pueda pensar que son comediantes, gente disfrazada. Muy bien caracterizados, de agentes de la Guardia Civil, ¿no? Los bueyes, Pipo, imagino cuando llegaste a Valdesoto en el 87, ¿todavía se veía algo? No, güeyes, no, yo creo que no. Ya no, ¿eh? No, más bien eran vacas las que movían los carros, Y pocas también, o sea,
ya eran los tractores los que movían la hierba, ¿no? Luego hablaremos de ello, pero las primeras carrozas que hubo aquí en Valdesoto eran tiradas por bueyes. O sea, no había ni... Ahora son camiones, tractores y demás, pero las primeras eran por bueyes. Luego hablaremos de las carrozas, pero bueno, ahora que han salido los bueyes... Y era lo que se llama los carros del país. Exactamente, eso es. Que todavía se ven muchos debajo de algunos hórreos y paneras por aquí por Valdesoto. Eso algunos es. Más pequeños, otros mayores. Bueno, están ahí, están disfrutando porque desde luego que es muy, muy vistoso y es una maravilla, ¿no? Poder hacer este viaje al pasado, ¿no? El Valdesoto de antaño, vamos a decir que se había celebrado por primera vez en 2005, creo recordar, y hasta 2017 de manera consecutiva. Luego, bueno, pues se dejó... Bueno, tenéis tantas actividades en Valdesoto que no siempre se pueden sacar todas adelante. Claro, y lo que decíamos antes es que hay mucha gente que está involucrada en muchas cosas. Entonces, claro, la gente también pues crece, va teniendo hijos y tiene cada vez más compromisos. Y entonces, claro, si estás en el grupo de teatro, luego te resulta difícil también estar en el Valdesoto de antaño o estar en las carrozas. Es verdad que hay tantas asociaciones que hay gente que no puede tampoco estar en todo. Claro, no se puede, y además hay que ir dando relevo, hay que animar a las nuevas generaciones a que, pues eso, vayan encargándose de esas tareas que a otros os han llevado tanto tiempo y que, bueno, pues ya merecéis un descanso. Se están acercando a otra de las estampas, a ver si podemos... Están haciendo chorizos, ¿no? Están, Sí. es como la elaboración de los embutidos, ¿verdad? Bueno, es esa representación de esas tareas posteriores a la matanza del cerdo. No sé si quedan familias todavía Sigo que hagan... haciendo, Por ejemplo, en mi familia hacemos cada 2 años o así, hacemos chorizos con el sistema que se está viendo ahí, dando manivela y haciendo los chorizos artesanalmente, luego dejándolos, mira, como estamos viendo ahí al fondo, dejándolos ahumar, ¿no? Ahumándolos. Y sí, hay bastantes familias que lo siguen haciendo así. De hecho, en la última fiesta de Santa Polonia, en septiembre pasado, se hizo la tradicional gran fabada para 500 personas y hemos leído que se habían utilizado 350 chorizos y 350 morcillas hechas aquí en Valdesoto. Sí, todo es casero, todo es casero, tanto la fabada como el postre que es arroz con leche, que es también hecho... lo hace la misma gente de la misma comisión, yo Exactamente, creo, la fabada es de Nicanor y José Ángel. Mira que José Ángel es el que está explicándole ahora, explicando con la boina, es José Ángel, uno de los autores de la fabada. Y luego el arroz con leche lo hace Carmina, una señora también del pueblo que cocina de una forma espectacular. Bueno, y ahí disfrutáis. Ahí les está explicando. Disfrutáis de una gran fabada y de un gran arroz con leche. Bueno, estamos viendo cómo escuchan las explicaciones de José Ángel, ¿dijiste? ¿De José Ángel? Sí. Bueno, que están ahí, bueno, vestidos también como antaño, ¿no? No sé si se ha hablado a raíz de esto. Bueno, esta sería la 14ª edición del Valdesoto de antaño, con motivo de la visita real, de retomarlo, ¿no? De cara al futuro, ¿no? Sería una buena ocasión, pero hay que decir que es un esfuerzo grande porque unas 100 personas o más de 100 personas están ahí representando algún papel, alguna escena. Sí, más de 100 personas. Es difícil organizarlo y también te digo, yo creo que si se puede 200, hay 200. O sea que por problema de gente no es, porque todo el mundo estaba muy dispuesto a colaborar. El problema era organizarlo bien y tampoco pues atosigar mucho, ¿no? a los visitantes. Pero bueno, poco a poco se han distribuido con distintas labores y en eso consiste Valdesoto de antaño. Era como volver al pasado, lo decía Begoña, la compañera, volver al pasado y recrear las labores que se hacían antiguamente y que hoy ya no se hacen tanto. Exacto, algunas bueno, pues ya no se ven, como la de los bueyes o el almacenamiento de la hierba, pero bueno, todavía quedan familias que les gusta disfrutar de ese embutido casero. Estos días de atrás algunos vecinos comentaban si se animaría el rey a darle a la manivela. Bueno, no ha sido el caso. No ha sido el caso, pero seguro que va a tener oportunidad de participar en otros momentos interesantes. Bueno, quizás sí. Bueno, no lo sé, igual se anima ahí está ahora. La princesa, sí, la princesa va a hacer embutido en Valdesoto. Ahí está, ayudando a que salga el picadillo para rellenar la tripa y hacer ese gran chorizo que luego habrá que anudar para ir haciendo las diferentes porciones.
Bueno, pues muy bien, muy bien. Es verdad que a día de hoy también hay máquinas electrónicas, pero este es el origen, vamos, lo auténtico. Lo tradicional, manivela. Claro, manivela. Dar brazo y... Pipo, no sé si te ha tocado participar. Sí, aquí no, en mi casa de vos sí, hacíamos chorizos también, había matanza del cerdo y bueno, también se daba a la manivela, sí. Aquí lo que sí has hecho ha sido sembrar una huerta. Sí. ¿Qué es lo que se da bien aquí en Valdesoto? Bueno, aquí se da todo, pero la fava de la granja yo creo que es tan buena como en cualquier sitio de aquí de Asturias. Es una fava preciosa y de buen sabor, muy fina. Yo recuerdo cuando Tino me dio el nicio para comenzar la cosecha mía aquí en Valdesoto, y efectivamente que muy bien. A mí lo que me salió un poco mal fue cuando quise cosecharlas con el maíz, que hubo un mal tiempo, hubo viento, llovió y me cayeron todos los maízos y las faves con él, que es la humedad para las faves es muy mal, tiene que estar, si no, todas se ponen malas. Hay una gallina por ahí. Son delicadas. Sí, hay una de las pitas, hay unas 30 gallinas en la huertona, sí. Y hoy siguen por allí pastando, paciendo tranquilamente, ¿no? Que dan 24 huevos al día, por cierto, esas 30 gallinas, 24 huevos. ¿Sí? En la casa de esa familia se tiene que desayunar muy bien. Sí. Bueno, les están enseñando ahora una demostración de bolos, asturianos, sí. de un deporte típico asturiano. De hecho, en Valdesoto, años atrás, tenía más fama que el fútbol. Hubo varias boleras, ¿no? Esta es solo una de ellas. Sí, ahora por desgracia creo que solo queda esta, ¿no, Pipo? Creo que... Sí, pero esta yo creo que ni se emplea. Sí, ni se emplea, no, se ha montado aquí la para... La última fue la de la Charca, la bolera de la Charca yo creo que fue la última. Y ahí precisamente en el año 2004 estuvimos haciendo, para hacer novedad y sostener y fotografías, pues hicimos un juego de bolos y bueno, yo quise matar a uno allí porque la bola se me fue para arriba y para atrás, bueno, fue un cachondeo aquello. No creo que se animen a tirar, ¿no? Bueno, quién sabe, al rey ya lo hemos visto probar suerte en algunos deportes tradicionales asturianos, en anteriores pueblos ejemplares, creo que recordar que en Moal, en Cangas del Narcea. Bueno, les pites quieren su protagonismo también, que claro. No las veíamos y ahora han empezado a cruzar por delante de... Es que es su terreno, claro. De la cámara, claro que sí. Claro que sí, no sabemos si harán lo habitual o estarán un poco condicionadas, ¿no? Por la presencia de tanto público, ¿no? Bueno, ¿habéis probado a los bolos? ¿Habéis probado? ¿Y qué tal? No muy bien, hay que ser sinceros, no pasa nada por reconocerlo, pero bueno, bien, es divertido. Precisamente cuando se hacía Valdesoto de antaño, pues era una de las actividades que mucha gente probaba. La gente iba a la bolera y probabas ahí y pasabas un buen rato, sí. Claro, bueno, les vemos a la infanta y a la princesa muy sonrientes, porque su padre. Bueno, a ver si apoyan no solo con risas, sino también con ánimo a su padre para que tenga suerte y consiga derribar. Las bolas son pesadas, algún bolo, ¿no? Sí, son... Sí. Y ocupan toda la mano, ¿eh? Sí. Yo creo que esa es pequeña para él. Quizás, ¿no? Bueno, hay muchísima expectación. Bueno, él lo va a intentar con una gran sonrisa. Veremos a ver con qué resultados. Ahí le están tratando de explicar cómo ha de lanzar. Oye. Bueno, bravo muy por bien, el rey. Bravo por don Felipe. Ha derribado un bolo a la primera y sin haber podido ensayar 14 tantos. 14. Sí, fue una cuatreada de fuera, sí. Una cuatreada, sí. 14 hay que apuntarle. Creo que son 14, sí. Sí, una cuatreada. Sí. Bueno, qué poco sé de bolos. Mira, le está invitando a que lo haga la princesa. Una cuatreada, a ver si se animará, no se animará la princesa Leonor, si tiene que ser esto mucho más difícil que, a ver. Que muchas de las maniobras militares que le han tocado hacer ya. Me parece que sí, formación. A ver, ¿convencerán a doña Leonor? No, es complicado. De animarse. Bueno, si hubiera más tiempo para ensayar, pero bueno, bravo por el rey, que sobre todo ha dado el paso de probar. Muy digna la actuación, ¿eh? Muy digna actuación, ¿no? Hoy podría salir en los titulares deportivos del día, ¿no? ¿Verdad, Andrés? Bueno, continúan este recorrido tranquilamente por el entorno de la casona de Leceñes. Están contemplando diferentes estampas que aluden al pasado, al Valdesoto de antaño, que han preparado con mucho esmero
con mucho esfuerzo también, los vecinos y en concreto desde la Asociación Cultural y de Festejos Santa Apolonia. Bueno, ahí vemos a la reina hablar con un cestero. No sé si es un vecino al que conozcáis. Están ahí, bueno, hay artesanía, todavía quedan artesanos de la madera, de la pintura en Valdesoto. Este es Víctor Peláez, vecino del barrio de Castiello. De Castiello, Víctor, que hace de sidru en ocasiones. Exactamente, por eso te decía que hay mucha gente involucrada en muchas cosas. Eso es, son vecinos muy polifacéticos y muy enérgicos. No sé si has encontrado feligreses así tan activos como estos, Pipo. Bueno, en otros... la verdad es que aquí hay unos equipos fenomenales. El equipo de la Comisión de Festejos de Santa Apolonia es un equipo que, bueno, ya tiene sus años de arrimar el hombro aquí, y es un gran equipo que nos facilita una fiesta estupenda, grandiosa, y esa fabada de la que hablamos antes, que bueno, tiene una resonancia espectacular. Yo creo que no me perdí ningún año, y este año fue uno de tantos. Y la verdad es que da gusto entrar, y siempre he hecho una partida después. En la última no pude echarla con el que siempre la echaba, que era con Pepito. Ahí, sí, Fonso, y sí, fue penoso no poder... bueno, echamos una partida igual, pero nos faltaba nos faltaba el alma de esta fiesta y de la tradición. La verdad es que es penoso, sí, es penoso que van... Es una pena, pero bueno, es un tema de la vida, sí, sí. ¿no? Es una de las cosas que no podemos cambiar, ¿no? Bueno, están viendo ahora, la familia real está viendo cómo se trabaja en la elaboración de les madreñes. El trabajo está todavía... están elaborando los postes para el cercado de fincas. Ahí les vemos saludar. Todavía esto sí que se ve en Valdesoto, se ven postes de madera en muchas fincas, no solo están cercadas con piedra, también se ven, y están ahí, bueno, escuchando algunas de las explicaciones que les están dando. Vamos a conectar con Begoña, que sigue muy pendiente de todo allí en la casona de Leceñes. Begoña. Sí, pues nada, os podemos contar, si me escucháis, hemos estado muy pendientes de todo lo que está sucediendo, como os podéis imaginar. Os tengo que decir que en el momento de la bolera ha habido uno de los vecinos de Valdesoto que se ha acercado a la princesa y a la infanta, lo que decíais, y les ha dicho que si querían participar, pero sobre todo la infanta se ha quitado, ha salido corriendo como diciendo quita, yo esto no lo hago, y parece que no se anima, tienen vergüenza todavía estas jóvenes. Y que nos han contado también que la princesa, cuando se ha puesto con el rabil a hacer los chorizos, decía, esto es algo nuevo para mí. Así como con bastante sonrisa, decía que claro, que estas cosas pues son algo que estas nuevas generaciones no han visto pues muy a menudo. Ahora, como veis, están en ese pajar, que es donde estaba, bueno, el resto de oficios tradicionales. Ahora mismo no lo puedo ver porque tengo un montón de compañeros delante, pero estaban por ahí cabruñando, si no me equivoco, la guadaña. Muchas gracias, Begoña. Sí, nos habían contado que quien iba a cabruñar la guadaña era un señor llamado Celso. No sé si es quizás el señor de boina con el que están hablando ahora. Exactamente, y es el marido de esta mujer que sale en primer plano con la toquilla verde, de Carmina, que es la encargada del arroz con leche que hablábamos antes, una gran cocinera. Él es su marido, Celso, también pues está involucrado también en peña de carrozas y vamos, lleva toda la vida también en el pueblo colaborando con todo. Bueno, pues ahí va ese reconocimiento desde Está manteniendo aquí una buena charla, ¿no? Para Celso y para Carmina, por todo lo que han luchado por Valdesoto también, y por todo lo que están hoy, un día más, haciendo para que Valdesoto quede en buen lugar, ¿no? Vemos que la reina incluso le pregunta, conversa animadamente con él. Quizás luego más tarde podamos
Hablar con él, ¿no? Hablar con Celso y saber un poco por qué cosas, ¿no? Le preguntaba la reina, ¿no? ¿Por qué aspectos, ¿no? Se interesaba, ¿no? La que está al lado de Carmina es su hija. Ellas están esperando, Carmina y su hija, para hacer una demostración de cómo se hacía la colada antes, ¿no? Cuando no teníamos las lavadoras. En los lavaderos. En los lavaderos, cómo se frotaba contra la piedra, los jabones que utilizaban. Bueno, era un trabajo. Ahí está Celso, muy sonriente. Bueno, está disfrutando, muy hablador. Bueno, muy bien. ¿Leceñes también, Celso? Celso es de Cotiellos, ¿no? Empezando Castillo, prácticamente. La casa de ellos está... Entre Cotiellos y Castillo. Eso, está donde empieza Castillo. Castillo, que celebra su fiesta de San Agustín. San Agustín. Que tienen allí su capilla de San Agustín. Sí, una capilla que renovaron allí también, en una sextaferia, muchas sextaferias. Bueno, quedó preciosa y quedamos todos muy contentos del resultado, del esfuerzo que se hizo, todo el pueblo. Todo el pueblo trabajando unidos en esas sextaferias, sustiferias, que a veces le llamáis, ¿no? Sustiferias, sí, pero realmente yo miré el diccionario y es sextaferia. ¿Sextaferia? Pero bueno, aquí dicen sustiferia. Bueno, también hay derecho a hablar como uno le salga, ¿no? Sí. Pero es verdad que en el libro, lo decimos mal, evidentemente. En el libro dice sextaferia. Tiene muy presente la sidra. Bueno, le están ofreciendo un culín al rey. A ver, ¿se animan a tomarlo? Sí, ahí tenemos al rey, muy bien, muy participativo. El rey está disfrutando. Estará algo fría. Del Valdesoto. Bueno, bebió bastante, ¿eh? Era un culín bien... Era un culín... generoso, ¿no? Sí, generoso. Generoso. Bueno, pues muy bien, claro que sí, porque esto sí que es tradición, ¿no? La sidra viene de muy atrás también y no podía faltar un día como hoy, la tenemos hoy afortunadamente y además ahora reconocida, ¿no? Patrimonio inmaterial. Bueno, ¿han estado conversando? Y mucha gente la hace en casa. De hecho, yo creo que... ¿Le han ofrecido? Tendremos una recreación por aquí también de mallar y cómo es el proceso de... Seguramente, ¿no? Están llegando quizás a esa zona, ¿no? De cómo se elabora la sidra, ¿no? Parece ser que le han ofrecido un culín también a la princesa, pero ha hecho el gesto de más tarde. Mira, ahí están mallando las manzanas. Ahí están, en esa manera tradicional de mallar la manzana. Un proceso también muy artesanal, el de antes, no perdido del todo, en algunos casos, de elaborar la sidra, hasta hace unos años siempre la hacíamos. Sí, íbamos a recoger la manzana, mira, ahí se anima la princesa. Ahí sí que se está animando. Doña Leonor ahí a mallar, muy bien. Y la reina ahí con su gabardina, muy bien, muy bien. Bueno, pues hoy va a salir sidra de Valdesoto de mano real. Sí, un proceso muy laborioso, hacer la sidra, cansado también, mallando, y luego hay que dejarlo reposar también, que fermente durante una serie de meses, y luego es cuando ya sale la sidra auténtica. Primero está la sidra dulce y luego está la sidra que todo el mundo conoce. ¿Y cómo sabe la sidra de casa, Que... Sí, se nota... Si sale bien. Sí, si sale bien, exactamente. Hay que ser honrados. Muy buen matiz. Si sale bien. Claro hay que concurso de sidreros de casa también, Bueno, y aquí en Valdesoto se hace un evento que es Valdesoto con la sidra. Bueno, es que no podía, claro, faltar algún evento dedicado a la sidra aquí en Valdesoto, que lo que no sé si os quedan días en el calendario donde no haya nada. Uno aquí nunca se aburre, o sea, o tienes Valdesoto con la sidra, o tienes San Félix, o Santa Polonia, San Agustín, las fiestas de Negales, de Llorianes, de Tiroco, que creo que son San Antonio. Bueno, muy bien. Siempre hay algún plan. Y ahora están debajo del hórreo, vemos a algunas niñas por ahí, están conversando con la familia real y bueno, les están explicando también alguna de esas costumbres tradicionales. Bueno, están disfrutando mucho de este recorrido, han podido detenerse un buen rato en cada una de las etapas, desde esa primera representación teatral hasta la elaboración de embutidos, el mallado de Yo creo que tanta información junta la tienen que ir asimilando poco a poco, porque les está llegando todo de golpe y sí. muchas cosas de repente. Van a tener que quedarse una semana por lo menos, ¿no? En Valdesoto vais a tener que Habrá darles que adaptarles. Y ahí están en la esfollaza del maíz las señoras, ¿no? Que no otra labor típica. Ese momento de sacar la mazorca limpia, sino de conversar, reunirse, ¿no? Porque para todas las tareas se aprovechaba la charla, ¿no? La compañía. Vamos a ver si escuchamos porque están cantando.
cuando decimos que la gente vale para todo, veíamos antes a Cristina actuar con el grupo de teatro y ahora la vemos ahí cantar y tocar la pandereta. En un papel protagonista. Sí. Sí, no escuchamos muy bien la letra, pero escuchamos que cantan y tocan. A mí me enriqueció mucho la cultura de Val de Soto, porque yo vengo de un ambiente minero, una familia minera, y bueno, todas estas tareas, vamos, ni las solíamos. Y qué bueno que en esta época de tanta tecnología, tanta pantalla, tanto móvil, bueno, pues que la juventud siga, y la infancia, ¿no?, siga participando y disfrutando de estas cosas, ¿no? Vemos que el rey casi tiene que agacharse, ¿eh? O sea, hay que apreciar la altura porque entra muy justo con... Sí, el rey tiene que tener cuidado para no dar con la madera del hórreo. Bueno, vamos a regresar con Begoña, que está allí, sigue muy pendiente de muchos detalles que nosotros no vemos. Begoña, te escuchamos. Adelante, compañera. Sí, pues nada, os puedo contar, como estáis viendo, la reina en estos momentos es la que más activa está siendo. Ella nada más llegar debajo de la panera se ha acercado a un par de integrantes de las dos personas que estaban con la esfollaza y les ha, bueno, pues preguntado, ha escuchado todos los detalles de cómo es todo el proceso, muy atenta, y también se ha acercado la princesa, como habéis visto. Ellas nos han contado antes, las personas que están participando, que una de las canciones que habéis escuchado es una de las canciones que se tocaba de forma tradicional cuando se hacía esta esfollaza del maíz y que ha sido recuperada por Maruja, que es la madre de una de las personas que ha participado en esa escena que acabáis de ver. Pues muchas gracias, Begoña. La reina, como siempre, muy activa, aprovechando esta oportunidad que les brindan los pueblos ejemplares de acercarse a cosas muy diferentes de las que son el día a día de la familia real. Ahí vuelven a pasar por el escenario de La Fonda, que es una de las obras que representó el grupo de Teatro San Félix. Hoy han aprovechado esa escenografía para están saludando a los familiares sainete de Pepito. Los familiares de Pepito, la viuda Lita. Es Roberto y Sandra, que son los hijos. Los hijos. Lita, que es la viuda. Y luego están sus nietas, que son Claudia y Mara. Marta, la mujer. Y la mujer de Roberto, Marta, sí. Ahí están seguramente muy emocionados los familiares de Pepito en un día muy especial, porque despidieron a su padre, a su abuelo, a su marido hace algunos meses. Pero ellos, bueno, pues mantienen esa colaboración, cediendo la casona, cediendo la finca para que sigan celebrándose fiestas como esta visita real, ¿no? Así que, bueno, pues de nuevo un recuerdo para Pepito. Ellos, bueno, van a quizás posar para alguna foto más. Bueno, es que hay mucho, claro, hay mucho que ver, ¿no? Es que los actores se han reunido en esta parte, ¿no?, de la finca, quizás puedan posar para alguna fotografía. No sé si habéis llegado a ver en pantalla a Alicia, me dijeron que había sido quesera, sí, que iba a participar en el Val de Soto de antaño, elaboraba queso. Mira, no la he visto, la verdad. No la he visto en imagen, pero sí, es internacional aquí en Val de Soto, es muy conocida. Alicia, de hecho se llama Alicia la quesera. O sea, ya es, ¿y qué tipo de queso elaboraba? Eso Pipo te podrá... ella vendía también allí abajo en la Pola, y creo que no se la queda también. Ahí está, puso a Val de Soto. Muy bien. Bueno, pues una gran foto de familia aquí con todos los vecinos, actores, comediantes del Val de Soto de antaño. Una foto para el recuerdo junto a la casona de Leceñes, aplausos, bueno... Sin duda ha sido un momento brillante, sí. Han disfrutado de... Me encantaría saber alguna conversación que han tenido con algún vecino, porque tiene que ser una maravilla. Esto va a ir llegando en los próximos minutos y, bueno, horas. Nosotros intentaremos acercarles algunas de esas anécdotas, y lo que no, pues lo iréis conociendo los vecinos en los próximos días, ¿no? Que seguro que va a haber conversación para semanas, ¿no? Bueno, siguen ahí saludando. Bueno, esto es habitual también, que la familia real se disperse, el rey quede con alguna familia hablando, la reina, Mira, están saludando. Miguelín. Está hablando Miguel Pérez, que trabaja... más conocido como Miguelín, un hombre muy involucrado. Mira, se ha ido corriendo, yo creo que le va a sacar un recordatorio de comunión que quiere que le firme el rey. Ahora veremos si me equivoco o no, pero él quería que le firmara un recordatorio
momento de su comunión y lo he visto ahora ir corriendo, yo creo que ha ido a buscarlo. Miguelín, que por cierto trabaja en la finca, hace todo tipo de tareas, ¿no? La lleva él, ¿no? Atiende les pites, la hierba. Trabaja y colabora en todo, o sea, en la fiesta de San Félix trabaja como el que más, en todo, o sea, es un hombre muy involucrado desde siempre, desde muchos años, y trabaja como el que más, es un hombre muy, muy trabajador. Y estas semanas decía que su objetivo era que el rey le firmara un obsequio que tenía él en casa y yo creo que ahora ha ido a buscarlo. Pues esperamos que consiga cumplir ese pequeño deseo. Ahí está, efectivamente el rey ha cogido, muy bien, ha cogido un bolígrafo para firmarle ese recuerdo a Miguelín, que bueno, que hoy seguro que termina el día muy feliz. Miguelina, podemos ratificar desde TPA que es una persona muy generosa, muy amable, nos ha atendido muy bien, ha habido muchos compañeros de TPA trabajando en días previos, preparando la ubicación de las cámaras, del dispositivo ahí en la finca, en la casona, y Miguelina ha estado siempre atento a cualquier necesidad. Miguel nació el mismo año que el rey y hizo la comunión el mismo día que el rey también. Entonces, por eso que tenía un recordatorio de comunión y quería que se lo firmara. Había hecho la comunión el mismo día que don Felipe. Eso lo ha contado estos días previos, que era como un secreto que él tenía, que esto no lo conocía nadie. Pues bueno, ahí está una de las grandes anécdotas que quedan de este día para la posteridad. El rey ha firmado un recordatorio de comunión de Miguelín, vecino de Valdesoto, que hizo la comunión al parecer el mismo día que don Felipe. Eso ha contado, sí. Y que le ha preguntado con educación al principio si podría hacerle este favor y don Felipe le ha dicho por supuesto que sí. Ha ido corriendo a la casona, ha traído ese recordatorio bien colocado en un soporte rígido para... Ya estaba bien preparado, ha pensado en todos los detalles, sí, Miguelín. Bueno, muy bien. Hay más vecinos en Valdesoto que conocen al rey. Hay un joven llamado Alejandro que vive en Faes, que estuvo con el rey porque ganó un premio siendo niño. Ganó un premio de pintura o de dibujo y fue recibido en el Palacio Real. Hace ya, no recuerdo, hace unos años. Y ya tuvo contacto con el rey, Alejandro. Sí, estudió aquí en el colegio de Faes y era un concurso de pintura que organizaba la Casa Real o algo así. Y él lo ganó y bueno, fue recibido en el Palacio Real. Ahora es un joven trabajador ya de más de 20 años, pero efectivamente nos contaba también que había tenido la ocasión de ver a don Felipe una segunda vez, porque cuando don Felipe cumplió 50 años hizo una fiesta, no sé si en el Palacio Real o en la Zarzuela, no lo recuerdo bien, y Alejandro fue uno de los invitados. Así que no solo aquella vez de niño que le dio el premio, sino ya no de sé más si estará adolescente. hoy por aquí por Valdesoto, pero vamos, ya... Bueno, le mandamos un recuerdo a Alejandro y a su abuela, que vive con ella y es una vecina ejemplar muy simpática también que conocimos estos días. Bueno, ¿cómo lo estáis viendo? Está transcurriendo todo según lo previsto, ¿no? Bien, muy bien, en Valdesoto suelen salir las cosas bien, Pipo. Bueno, no siempre, pero bueno, el caso es que hoy están saliendo muy bien y bueno, tenemos que estar orgullosos del pueblo que le da una acogida al jefe del Estado, a nuestro jefe del Estado, una acogida tan calurosa. Y al margen de las consideraciones políticas de cada cual, pues bueno, yo creo que tenemos que honrar a quien hoy por hoy es el jefe de nuestro Estado. Y por eso encontrarán el cariño de la gente sencilla, que no hace falta vivir situaciones especiales para ser acogedores de los que nos visitan. Para ser afalladizos. Sí, afalladizos, sí. Yo desde luego doy testimonio de ello, de que llegué. Desde que llegué en el año 87 hasta hoy, ya viste, antes de ayer un entierro, pero otras veces puede ser una boda, otras veces son las fiestas, son siempre, ser acogedores al máximo en este pueblo. Sí. Bueno, son acogedores, lo estamos viendo, lo sabemos, quienes hemos podido estar en días o en semanas previas y lo saben quienes conozcan Valdesoto y quienes no, que vengan en cuanto puedan a conocer la parroquia ejemplar. Bueno, ahora mismo la familia real va a hacer un pequeño descanso en el interior de la casona de Leceñes. Han sido muchas emociones, mucha información, lo decía Andrés, mucha información seguida. Van a intentar asimilar todas esas cosas bonitas que les están contando los valdesotinos y nosotros vamos a regresar al entorno de la casona porque Begoña está al lado de uno de los vecinos que han conseguido hablar con la reina, largo y tendido. Celso. Adelante, Begoña.
Sí, estamos con Celso, que como decís es uno de los afortunados, podemos decir, que ha hablado mucho con la reina, y claro, tenemos que preguntarle qué es lo que ha hablado tanto con la reina. Bueno, es que yo tenía ilusión porque creí que nunca iba a ver los reyes aquí en Valdesoto, y este año como los vi, y estoy emocionado porque me prestó muchísimo, y ver el ambiente que había aquí en este entorno que tenemos, porque yo soy de los que disfruto con la gente y lo paso muy bien viendo toda la gente, y estoy emocionadísimo. Está muy emocionado. Yo creo que la mayoría de los vecinos de Valdesoto están hoy pasando un día estupendo. Estupendo, porque claro, hay 14 pueblos, pero claro, el entorno es este. Aquí es donde hacíamos un mercado medieval de aquí. En este prado pues hacíamoslo todo, y aquí se hace una fiesta todos los años, Santa Polonia, que se comen, se hacen 500 raciones de faves y arroz con leche. ¿Y esto se lo contó a la reina? No, porque claro... no ha dado tiempo. ¿Qué le contó? Que le vimos ahí muy charlatán. No, es que preguntóme cuántas hijas tenía y tal, y que nos veíamos, dice ella, nos vemos abajo en la comida. Dije yo abajo no bajo, porque claro, ya yo... No, digo, pero va una hija mía. Dice ella, bueno, pues le dices a tu hija que cuando estemos en la comida... que me diga que soy hija de Celso. Dice, quiero yo hablar unas palabras con él. Bueno, muy atenta la reina. Muy atenta. No, me prestó, no, y Leticia dijo que vamos, que le hubiera prestado muchísimo. O sea, que le gustó la visita. No me extraña, porque la verdad es que con todas las más de 100 personas que había aquí han hecho, bueno, un despliegue impresionante. No, yo ya te digo, estoy disfrutando. Hoy creo que no sé qué, más que nunca. Muy bien, pues muchísimas gracias, Celso. Tenemos que agradecer a Celso y a todos los vecinos que nos han ayudado muchísimo en esta parte de la jornada, primera parte de la jornada. Muchísimas gracias, Begoña. Muchas gracias a todos los vecinos y en especial a Celso, tan emocionado. Qué gusto de verlo, qué emociones hoy se llevan los valdesotinos y qué bueno verles disfrutar así tan intensamente. Celso, Begoña y los demás estaban en el entorno de la casona de Leceñes. Ahora la acción con la familia real, dentro de unos minutos, se va a trasladar al entorno de la iglesia de San Félix. Así que vamos a acercarnos hasta allí, Max, para ver si se prepara el ambiente, ¿no? Si se empieza a animar un poco todo en torno a ti. Max, adelante. Sí, Arantxa, ya se va caldeando el ambiente. De hecho, ya han llegado todos los compañeros de prensa del resto de medios y me encuentro con una de las personas del jurado, con Eva Pando. Muy buenas tardes. Hola, muy buenos días. Eva, han sido 21 años, Valdesoto estaba ahí y ha sido una decisión difícil. ¿Cómo es el trabajo para elegir el premio? Es una decisión muy difícil. Había 34 candidaturas, todas muy buenas. Y era una decisión pues complicada, pero es cierto que Valdesoto tiene sobrados méritos para ser pueblo ejemplar, y por fin, porque además llevaban más de 20 años presentándose, han conseguido pues ser reconocidos por todos como lo que son, un pueblo ejemplar. Pues compañeros, vemos también a los sidros, no sé si los podéis ver, justo detrás de nosotros está esa representación de los sidros, ese elemento que anuncia la llegada de Les Comedies. Aquí van a ser ellos quienes se encarguen de recibir a la familia real, esos sidros que están con esas melenas, esos pellejos de ovella, esa indumentaria tradicional de aquí, de Valdesoto, que llevan pues esas pértigas también con las que saltaban para anunciar eso, que llegaba la comedia. Así que van a anunciar que la familia real ya está muy pronto y vamos a también aprovechar para preguntar a alguien del público también, no sé si lleváis esperando mucho tiempo a lo largo de la mañana. ¿Hay nervios o cómo está? No, nervios no, pero sí llevamos bastante esperando desde las 10:20 así. ¿Tenéis ganas de conocer a la familia real? Pues sí, es agradable verlos. Bueno, vemos que también os han puesto gorras. Sí, nos las regalaron. ¿Esperabais el regalo? No, fue una sorpresa. Y no sé si venís con algún regalo para la princesa. Pues no, la verdad que no. Bueno, como veis, compañeros, aquí esperando también la llegada de la familia real a esta hora, a la iglesia de Valdesoto, a este centro neurálgico del pueblo.
Muchas gracias, Max. Bueno, pues mientras esperamos a que la familia real vuelva a aparecer ante nuestras cámaras, vamos a contar, ya que se ha citado, que hay esa comida vecinal con la familia real cuando termine todo el recorrido hacia las 2 de la tarde. Esa comida va a ser en el campo de fútbol del Valdesoto Club de Fútbol. Andrés, una de las entidades que agrupan a los valdesotinos es vuestro equipo de fútbol, ¿no? Con mucha tradición. Sí, hemos hablado de los sidros, del teatro, pues uno de los buque insignia aquí de Valdesoto es su equipo de fútbol. Lleva 64 años, siempre ha estado en categoría regional preferente, ha estado 7 temporadas en tercera división, llevando el nombre de Valdesoto por ahí por Media Asturias. Ahora está, bueno, presidido por Herminio, ha estado muchos años por José Enrique, que ha sido uno de los grandes impulsores. A día de hoy no hay tanta cantera como había, es difícil mantener el nivel, pero bueno, aquí tenemos unas instalaciones pues muy buenas. Tenemos un polideportivo, que es donde va a ser la comida, cerrado, luego hay un campo de arena y hay un campo de hierba natural. Así que bueno, yo creo que también hay que ensalzar la labor que hacen día a día, fin de semana tras fin de semana en el Valdesoto. Por cierto, que mañana juegan aquí en el campo de fútbol contra el Muros Balompié. Y bueno, les deseamos suerte. Están ahora en regional preferente, lo que se llama ahora Primera Astur Fútbol. Así que bueno, a ver si este año nos dan buenas noticias. Les deseamos muchísima suerte para que cerréis una semana redonda, ¿no? Que mañana, hoy está aquí la familia real y que mañana el Valdesoto pueda ganar en casa. Que por cierto, el campo de fútbol, donde va a ser la comida, donde jugará el Valdesoto, el campo de Villarea, llamado así en honor a la condesa de Villarea, que fue la que donó los terrenos para su construcción. Sí, Amalia Bereterra Armada. Sí, precisamente yo tenía el documento de cesión lo tenía en la parroquia, el documento de cesión del terreno al pueblo, con la finalidad de que se emplease precisamente en el deporte o algo similar, y si se llegase a suprimir esa actividad, entonces tendría que devolverse la propiedad. Pero bueno, en un momento a mí me parecía muy justo, pues le pasé el documento a José Enrique, precisamente, porque... Quique, más conocido aquí como... Porque realmente quienes tenían que tener el documento eran ellos, pero en aquel momento pues la condesa se lo dio al cura, a don Pedro Parajón. Y bueno, yo quería añadir, cuando están en la iglesia... Y quería recordar un momento grandioso también en Valdesoto, precisamente en torno al terreno ese de la iglesia, que bueno, no estaba como está ahora. Cuando yo llegué, pues había piedras y había barro y había algunos arbolucos por ahí que estorbaban, y bueno, se hizo una sexta feria o sustiferia, como dicen aquí, y bueno, acudió una inmensidad de gente, ¿no? Y bueno, se embreó el terreno, se adecentó todo, después el ayuntamiento también aportó mucho para tenerlo como está ahora, con ese bosque tan crecido, pero realmente fue fruto del trabajo del pueblo que acudieron. Bueno, para mí fue emocionante. Porque bueno, ya sabéis que no siempre tener una masa de gente que en fin, que acude a ayudar al cura y a la parroquia no es tan fácil de conseguir. Con trabajo físico, sí. Y viéndolos toda la gente, que es otra historia. Yo quedé realmente satisfecho y bueno, aprovecho para darles las gracias y vamos, que quede grabado en el corazón de todos lo grande que son la gente de Valdesoto. Y Arantxa, aprovechando el impasse en el recorrido, pues yo creo que tenemos que decirlo ya a Pipo, que es que Pipo me ha bautizado a mí. Efectivamente. Me ha dado la comunión. Ese vínculo tan bonito que hay entre vosotros. Sí. Bautizó a Andrés, un día del que se acordará Pipo, pero Andrés no. Pero no, yo probablemente no. Y a muchos de los que estemos viendo por aquí hoy los habrás casado, los habrás bautizado. Vamos a regresar a la casona de Leceñes, porque Begoña ha encontrado a otro protagonista de Valdesoto de antaño que ha tenido pues alguna interacción con la familia real. Begoña, adelante.
Sí, estamos con Isabel, que era una de las personas que participaba en esa escena de la esfollaza de maíz. Antes, vamos a contaros un poco. Ahora mismo la casona de Leceñes, que antes veíais con más de 100 personas, está casi completamente vacía. Estamos nada más Isabel y yo aquí solo, y las personas de seguridad también, por supuesto la familia real, que bueno, según nos han comentado, pues está un poco en la parte de atrás, donde veíamos la zona del bar, donde estaban también el carro del país. Bueno, ellos están por esa parte donde ahora nosotros no podemos acceder, así que vamos a intentar contar qué es lo que vimos con anterioridad. Isabel, tú eres una de las personas que también ha tenido la oportunidad de hablar, sobre todo con la reina, que os ha preguntado. Habéis tenido también una conversación bastante larga. Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis hablado? Sí, pues bueno, la verdad es que es súper familiar, se acercó por detrás y nos empezó a preguntar un poco qué era lo que estábamos haciendo, aunque ella más o menos ya tenía una noción, y nos comentaba, bueno, que lo que el maíz y los tortos y la fariña, que lo hacían en su casa antiguamente su abuela y demás. Y bueno, la verdad que es una manera muy bonita de conectar un poco el pueblo con lo que viene a ser la realeza, porque ella tiene un pasado que aquí compartimos y tenemos algo en común. Entonces, la verdad que muy bien y encantada de conocerles. O sea, que ella ya sabía, ella ya tenía conocimiento, bueno, por su abuela, ¿no? Porque ya hacía que tenía, bueno, sabía un poco de qué iba la cosa, ¿no? Sí, la verdad que tenía bastante noción sobre ello y dio bastante gusto hablar con ella, tanto con la hija y con el rey. ¿Qué os dijo la princesa? Pues nada, es que a ella le gustaban mucho los tortos con picadillo. Y nada, es un poco como la madre, muy familiares y muy cercanas, muy bien. ¿Te las esperabas así? Bueno, a ver, en televisión sí que es verdad que se les ve como imponer un poco, pero se acercaron por detrás y al final es una manera de conectar, sí. La verdad que impresionó bastante. Oye, llevabais mucho tiempo, 21 años, intentando que Valdesoto fuera ejemplar y por fin lo habéis conseguido. Supongo que contentos, ¿no? Pues la verdad que una de las alegrías más grandes de mi vida, porque tanto a mí como a todas las personas del pueblo que vivimos y que colaboramos y que estamos día tras día luchando por ello, fue un reconocimiento que nos alegró mucho de tener. Yo creo que es la alegría y la emoción que nos transmitís todos los vecinos. La verdad que nos alegra mucho poder compartirla con ellos y con todos vosotros. Muchas gracias Begoña. Estamos esperando a que la familia real reanude su recorrido por las calles de Valdesoto, Pueblo Ejemplar 2025. Han tomado un pequeño descanso después de una hora llena de actividades, conociendo estampas costumbristas que hacían alusión a cómo era Valdesoto pues hace algunas décadas, ¿no? Han estado viendo la esfollaza del maíz, la elaboración, el mallado de manzanas para la sidra. Hemos visto cómo el rey incluso se animaba a lanzar a los bolos con muy buenos resultados. Aquí estamos viendo pues ese momento cuando en torno a las 11:30 llegaban al pueblo, se entretenían a saludar a las personas congregadas. Luego han contemplado la interpretación de un sainete del grupo de teatro San Félix de Valdesoto, donde este personaje interpretado por Pepín, codirector y autor de la obra, ha intentado venderles un saco de patates y bueno, les han obsequiado con el libreto, ¿no? Donde estaba escrito el guión de esta representación. Han podido posar con los actores, con los vecinos, conocer un poco de esta fiesta que organiza la Asociación Cultural y de Festejos Santa Polonia, ahí en Leceñes. Esos eran alusiones a las 13 ediciones que hasta la fecha se habían celebrado entre 2005 y 2017. Bueno, les hemos visto interesarse mucho por los trabajos del campo, se han animado a tocar a los bueyes, incluso luego más tarde el rey acariciaba un chatín que había por allí y bueno, se han entretenido mucho hablando con las señoras y los señores que elaboraban el embutido casero. Hemos visto cómo la princesa de Asturias se animaba a darle a esa manivela. Más tarde era la princesa la que ayudaba a elaborar el embutido y ahí estaban escuchando las explicaciones de José Ángel. Bueno, ha sido una primera hora muy intensa, ¿no? Muy bien aprovechada, todo según lo previsto. Sí, lo que decíamos antes, mucha información junta, muchas cosas y bueno, así han podido comprobar en primera persona pues actividades que se hacían antes
y que pues ahora que ya no se hacen tan habitualmente. Aquí es donde el rey, pues minutos después, se animaba a lanzar a los bolos, por cierto, con una actuación muy, muy buena. Mira, ahí le vemos. Ahí lograba una cuatreada, según nos han contado quienes más saben. Ahí está, bueno. Sí. Ni que hubiera estado en Madrid ensayando, ¿eh? Sí. Bueno, serán las vacaciones por Asturias, en esas vacaciones privadas, cuando quizás haya tenido ocasión. La princesa fue invitada también a participar, pero bueno, ha declinado, eso es voluntario, ¿no? Cada uno... Por cierto, que el rey no es la primera vez que está en Valdesoto. Hace unos meses estuvo aquí en el Palacio de Valdesoto, que es un lugar donde se celebran bodas habitualmente, y vino aquí a la boda de su ahijado, un chico aquí asturiano, y hace unos meses que el pueblo no sabía absolutamente nada, y unos días después pues empezó a rumorar, no, que estuvo aquí el rey, estuvo aquí el rey. Sí, efectivamente, estuvo aquí el rey. Sí, nos lo habían comentado algunos vecinos. Hoy, por cierto, en el Palacio de Valdesoto hay boda, así que, bueno, si por casualidad alguien de esa boda nos está escuchando, que lo pasen muy bien y que sean muy felices los contrayentes. Ahí veíamos Celso. cómo la reina se entretenía en hablar con Celso, que más tarde le contaba a nuestra compañera Begoña lo emocionado que está, lo que ha disfrutado de esta visita. Celso, y ahí... Celso, perdona que te interrumpa, es una persona que ya el día que se concedió el premio, ahí en la celebración, era de las personas más emocionadas. O sea, se le caían las lágrimas porque, bueno, es verdad que es gente mayor que ha visto cómo Valdesoto se ha ido extendiendo y es la gente que más lo vive. Bueno, pues Celso y muchos vecinos lo están disfrutando. Sí. Pipo. Yo digo que se habló mucho del maíz, del maíz, y ahora mismo del palacio de la condesa de Villarea, que es la propietaria, debe ser la nieta, y que sería la ocasión de hablar de Jovellanos, precisamente porque Jovellanos está muy relacionado con Valdesoto, ya que el padre de Jovellanos nació en Valdesoto, nació la abuela y nació el bisabuelo en Valdesoto. Y precisamente cuando empezó a saberse de carbón por esta zona, prendió fuego una capa superficial de carbón y llamaron a Jovellanos que viniera a indagar por aquí, a ver si había posibilidades de hacer explotaciones de carbón. Y vino y en esa hizo una ruta que enlaza con una de las sendas que se hicieron. Es la senda precisamente en la ruta que hizo Jovellanos. Y la noche que durmió aquí en el Palacio, Jovellanos, pues precisamente hizo un documento sobre el maíz, sobre cómo se cultivaba el maíz y las follaza, y bueno, que es también el recuerdo de Jovellanos para Valdesoto, pues es muy querido. Precisamente hubo un momento en aquellos primeros momentos de que nos presentamos que nos presentamos al Premio Príncipe de Teor, pues el Foro Jovellanos de Gijón, pues vinieron por aquí, conocimos a un grupo de ellos, incluso pues hicimos un libro que editó precisamente la Fundación Foro Jovellanos. Y sobre el libro fue sobre el agustino que nació aquí y luego fue obispo, Fray Bernardo Martínez Noval. Y bueno, lo de que escribió él también la biografía sobre Jovellanos, una biografía espectacular, que bueno, tuvo su historia, que si en algún momento más podemos hablar un poquitín de ella. Podremos hablar de esa obra. Bueno, son varias los personajes ilustres que o nacieron en Valdesoto o hicieron parte de su vida aquí o lo visitaron, como Gaspar Melchor de Jovellanos. Incluso a lo largo de los años estuvieron dos príncipes de Asturias, Alfonso XIII y Alfonso de Borbón y Battenberg. Bueno, antes de seguir ahondando en algunos aspectos de la historia de Valdesoto, mientras esperamos que la familia real reanude su recorrido por la parroquia ejemplar, vamos a regresar con Begoña, que ha encontrado un protagonista más de todo lo que ha sucedido en el entorno de la casona de Leceñes. Begoña, adelante. Sí. Lo primero que os voy a decir es
que veo ya movimiento de las personas de seguridad que están acercándose a la puerta, así que parece que todo indica que la familia real puede salir en solo unos minutos. Estamos con Cristina, que ha sido, lo habíamos comentado anteriormente, una de las más participativas. Lo último que te hemos visto hacer es ahí en la Esfollaza. Nos has cantado una canción, cuéntanos esa canción que es típica de la Esfollaza del maíz, ¿no? Exactamente, esa canción la recuperemos de una señora que tiene 92 años, vecina de aquí de Leceñes, Maruja, madre y abuela de algunos de los que participaron y bisabuela, que les neñes pequeños son les bisnietes de ella, y una canción de aquí que se cantaba en esos follaces en Valdesoto que cuando se facían. Seguro que ya estáis viendo que estaba la familia real saliendo por la puerta y por eso estamos escuchando ya los aplausos de toda la gente que estáis ahí esperando. Efectivamente, la verdad es que es un placer para Valdesoto y ellos la cercanía que muestren al pueblo en todo momento, a todos los que participamos en este recorrido que hicieron de Valdesoto de antaño, súper amables, muy cercanos y muy campechanos. ¿Tú has tenido oportunidad de hablar con la reina, creo, en el punto de la comedia? Efectivamente, hicimos el sainete, que fue les patates, que fue escrito por Pepín García. Bueno, en esta ocasión llamábase El Sueño Real, y después de haber hecho la representación acercáronse a nos, siempre con un buen saludo, tocándonos la mano, agradeciéndomoslo, y muy directos y muy familiares. Creo que es un mensaje que transmitís casi todos los vecinos, sí. Y lo contentos que estáis de este día que por fin, después de 21 años, lo habéis conseguido, ¿no? Después de mucho sufrir, trabajar y penar por Valdesoto, yo creo que podemos decir orgullosos que Valdesoto hoy mostróse ante Asturias, España y el resto del mundo que es ejemplar, pero ya era ejemplar de va muchos años. Valdesoto era ejemplar desde hace muchísimos años, que yo creo que lo sabíamos todos los que nos acercamos en algún momento por aquí. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y muchas gracias, Cristina, que es una de las vecinas más polifacéticas dentro de lo polifacéticos que son ya los valdesotinos. Bueno, hemos estado viendo todo lo que han preparado para mostrarles cómo era el trabajo y el día a día, la parte más seria quizá de la vida en Valdesoto en décadas pasadas y bueno, hasta llegar al día de hoy, ¿no? Y ahora lo que está por venir, todavía queda más de la mitad del recorrido, lo que está por venir es toda esa parte más folclórica, más lúdica, ¿no? El cómo se divierten, cómo os divertís en Valdesoto, las grandes fiestas, que a lo largo del año hay grandes citas, ¿no? No sabemos si han vuelto a acercarse a las calles, porque escuchábamos mientras Begoña hacía esta última entrevista, mientras hablaba con Cristina, escuchábamos a algunos vecinos cantar, ¿no? Bueno, puede ser simplemente para animar el ambiente, porque sí, siempre hay ocasión de... Sí, de hecho, desde aquí ya estábamos escuchando el cencerro de los sidros, señal de que ya se está preparando el campo de la iglesia para recibir la visita. Ahí vemos a los escolinos también esperando su momento, que llegará. Ellos están junto a una de las carrozas que luego vamos a tener ocasión de comentar. Quizás podemos decir, y ya que hemos hablado de Jovellanos y del Palacio de Valdesoto, que está en ese palacio, la casona de Leceñes. Hay más casonas o palacios, ¿no? Aquí en la parroquia, ¿no? Está el Marqués de la Vega de Anzo, en Tiroco, que hoy es vivienda vacacional, el de Cobián, la zona de Justicias, y el Palacio de Leceñes, que hoy es residencia de mayores. Una residencia de mayores, sí. Residencia de mayores. Bueno, pues muchos lugares interesantes para ver. Y aquí tenemos de nuevo a la familia real, el rey, bajan de los coches, han hecho el pequeño recorrido desde Leceñes hasta la iglesia. 3-4 minutos en coche. Caminando podían haber sido 10 minutinos porque es cuesta abajo, pero sí, bueno, para ahorrar no hay tiempo que perder. Exactamente, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder, así que ahí están saludando, pues no sabemos, lo vemos un poquitín lejos, no sabemos si es Pablo, el Cidro, Pablo Canal, podría ser. Pablo Canal, quizás no es todavía no. Pablo Canal se le recibirá después y les explicará más cerca de los sidros, todo el tema de los sidros. Bueno, ahora están ahí unos vecinos. Están saludando porque aquí también había público que desde, antes de las 9 de la mañana algunos ya habían llegado para tomar posiciones. Sí. Y bueno, pues es un momento también y tienen que disfrutar de él, por supuesto, digamos que esta es la carretera general, la carretera más amplia que tiene Valdesoto, ya se ha cortado ya a primera hora de la mañana. Y bueno, están saludando ahí a varios vecinos y vecinas antes de que se vayan ya hacia los sidros.
Es una de las zonas que está un poquito más baja. La iglesia, estando alta, está un poco más baja que la casona de Leceñes. Digamos que es un punto intermedio, ¿no? Hacia arriba está la casona que veíamos antes, Leceñes, Castiello, lo más alto quizás Cotiellos, Castiello, ¿no? Exactamente, y de aquí para abajo pues la iglesia, luego ya está Faes, luego está Tiroco. Bendición quizás más abajo aún. Eso es. Bueno, podemos ir adelantando que esa fiesta de los Sidros y les Comedies, el Domingo de Sidros y Comedies, es una de las dos grandes citas festivas que celebráis en Valdesoto, una tradición con raíces que llegan hasta 1857. Estamos hablando de mitad del siglo XIX. Es una mascarada en dos partes, la de los Sidros y la de les Comedies. La primera que se les va a contar va a ser la de los Sidros, ¿no? Unos personajes enmascarados. Bueno, los estamos viendo vestidos de blanco. Con una vestimenta muy particular, con un rabo de raposo en la cabeza. Unos melenes de lana, unas cintas de colores y una vara de avellano muy larga, ¿no? Que utilizan para saltar. Utilizan porque lo que más les caracteriza son los brincos que dan y un poco el alboroto que crean, ¿no? Un poco los brincos y les trastaes, ¿no? Que siempre están haciendo de las suyas. De hecho, antes de la comedia, ellos van por el pueblo anunciando la comedia y, bueno, arman alguna que otra travesura a los vecinos. A lo mejor les cogen alguna cosa y la esconden o pican a la puerta o, bueno, siempre están saltando y brincando. Y ellos son los anunciantes de la comedia. Los anunciantes de la comedia, aunque en este caso, aunque ya la estén anunciando ya... comediantes un poco. Exacto, la comedia va a ser un poquitín más tarde porque entre medias les esperan otros entretenimientos a los reyes, a la princesa y a la infanta. Están ahí, bueno, manteniendo quizás también la temperatura y el entrenamiento. Ellos llevan un cinturón, llevan un cinturón con cencerros. Y bueno, pues claro, al moverse pues los hacen sonar, ¿no? Es una manera también de llamar la atención. Y la cara, el rostro, aunque no lo vemos, porque ahora mismo están de espaldas, pues cubierto con una máscara roja, ¿no? Eso es. No sé si se comentaba que antaño los niños tenían miedo un poco de los Sidros, ¿no? Eran unos personajes ahí. Es el comentario general. Yo me acuerdo cuando era pequeño, iba a ver les Comedies, pues sí, les tenías un poco de respeto, pero yo creo que eso se ha ido perdiendo, con el paso del tiempo. De hecho, ahora... Mira, es como está Leticia hablando ya con Pablo Canal, que es el presidente de la asociación, el gran valedor de los Sidros, uno de los que se ha encargado de rescatar esta tradición. Llevaba 60 años perdida y, bueno, decidieron investigar a través de libros de historia, investigar sobre esta costumbre y, mira, lograron recuperarla y ser uno de los grandes atractivos no solo de Valdesoto, sino de Asturias, porque también hacen salidas a Lisboa, a Galicia, hacen quedadas. Aquí todos los años hay un desfile de mascaraes, que vienen gente de otros sitios. Yo creo que han conseguido recuperar una tradición que estaba perdida y que va más. Los Sidros de Valdesoto son famosísimos en toda Asturias y fuera de Asturias, lo estáis comentando, sobre todo en el noroeste, aunque han estado muchas veces, por ejemplo, en Extremadura también, en puntos de Galicia, de León. Bueno, Pablo Canal es, lo decías Andrés, el presidente de la asociación El Cencerru, que ya hacia 2005 se constituye, estaba él, estaba Perge, recuperan, como dices, documentando, mirando en testimonios antiguos, entrevistando a las personas mayores que recordaban cómo había sido la tradición, porque aunque arranca por lo menos a mitad del siglo XIX, sí que había llegado y se había celebrado a lo largo del siglo XX con idas y venidas, ¿no? Con interrupciones como en la Guerra Civil, y ellos ya en 2005 dicen, bueno, esto hay que recuperarlo y hay que conseguir que ya no desaparezca como el Guadiana, que esto permanezca, ¿no? Y desde entonces no ha parado, y tanto la han recuperado que en 2019 consiguieron que fuera declarada bien de interés cultural, ¿no? Eso fue un gran espaldarazo para que no se desanimaran, y de hecho ellos siguen trabajando porque no todo está hecho. Ellos siguen, seguramente se lo están explicando a doña Leticia, a don Felipe, a la princesa y a la infanta. Bueno, ellos siguen teniendo retos, siguen poniéndose retos, quieren ir a más. Ahora mismo hay 6 trajes completos de Sidros, están elaborando más para que en el futuro pueda haber pues más personas, bueno, y se plantean más retos de los que vamos a hablar. Los hay más grandes, más pequeños, en función de la persona que lo vista. También hay sidras, ya no todo es hombres, sino que también hay sidras. Sí. Y bueno, y Pablo, que es la persona que está al frente, una persona pues que tiene mucho mérito, ha luchado mucho, ha investigado y, bueno, es uno de los grandes
artífices de que esto haya vuelto a florecer. Ahí hemos visto algunos de esos brincos que daban delante de la familia real los sidros. Tradicionalmente eran hombres, los hombres más altos, los que se elegía para enmascararse, ¿no? De esa manera. Ahora ya desde 2019 la tradición se ha abierto y ya pueden ser mujeres. De hecho, hoy hay 2 mujeres, Cristina y Olaya, entre los 6 sidros, y hay también niños en ocasiones. Sí. Están saludando al jurado del Pueblo Ejemplar, a los que por fin han dicho sí, Valdesoto es ejemplar, Valdesoto se merece el premio, y muy cerca de todo esto, pendiente de lo que sucede, está Max Álvarez. Adelante, Max. Sí, compañeros, estamos viendo justo cómo se acercan a esta placa conmemorativa, una placa que ya está descubierta a diferencia de otros años. En esta placa hacen mención expresa a esa unión de Valdesoto y a esos carroces que desde el año 1950 se llevan celebrando, carroces que primero fueron prácticamente un carro del país y también unos carretillos engalanados para celebrar esas fiestas de San Félix que se celebran cada mediado de agosto aquí en Valdesoto. Una festividad que es símbolo de esta parroquia, de todas estas 14 localidades que conforman la parroquia de Valdesoto, porque vecinos de toda la Osiero llegan aquí para disfrutar de esas carrozas que se construyen con mimo, con mucho cuidado durante todo el año. Muchísimas gracias, Max. Seguimos atentos a las novedades que nos vayas acercando. La familia real está aposado con el monolito, con la placa conmemorativa de esta visita. En todos los pueblos ejemplares hay una placa. Lo que suele cambiar es el soporte. En esta ocasión los vecinos habéis elegido 2 piedras de moler, 2 piedras rescatadas del antiguo molino de reja, que estaba cerca del actual apeadero de Feve llamado Valdesoto, y querían simbolizar un poco lo que ha costado, ¿no? El trabajo constante, como el del moler y moler durante 21 años hasta conseguirlo, y hay una alusión quizás también al martirio de San Félix, al patrón, ¿no? Podríamos decir, Pipo. Sí, yo cuando vi la idea, me hablaron de la idea, pues ya vi que querían relacionarlo con la piedra que lleva la figura de San Félix colgada sobre sí, que hace alusión a su martirio, según la leyenda, que lo tiraron al mar y para que se ahogara le ataron una piedra de molino, y parece que fue salvado por algunos espíritus o algunos ángeles, ¿no? Son cosas que transmiten la tradición, que de verdad no tienen absolutamente nada, porque difícilmente se pueden dar esos milagros así tan espectaculares. Bueno, pues San Félix, recordado en Valdesoto y también en muchas localidades españolas. Y aquí vemos al grupo de baile. Y justo, esta es otro de los entretenimientos preparados, el grupo folclórico San Félix de Valdesoto, que completó una historia de 43 años, se fundó en 1979 y siguió en activo hasta 2022, cuando decidieron disolverse un poco porque la agenda no les daba para más. Muchos de los integrantes actúan en obras de teatro, participan en peñas de carrozas, pero hoy se han reunido con mucha emoción también. Todo un honor para ellos interpretar esta Xota al Centru para la familia real. Estuvieron ensayando en días pasados y han formado 8 parejas, entre ellas Maite, que estos días de atrás nos contaba que iban con mucha emoción, ¿no? Y aunque el grupo de baile, pues a día de hoy es verdad que está disuelto, digamos que no está en activo, pero sí que durante muchos años se recorrió Asturias, incluso fuera de Asturias, estuvo en Fitur, Cataluña, Extremadura, estuvo fuera de España también, participó en programas de televisión, en gente joven, nueva gente, programas de televisión española. Luego, estuvo muchos años al frente Abelino Cabeza, que es también uno de los artífices de que el grupo de baile tuviera ese enorme éxito. Y a día de hoy es verdad que está disuelto, pero uno de sus componentes, Moisés, da una serie de talleres en el centro de Polivalente, para que no se pierda la tradición y para que la gente también joven y las nuevas generaciones lo conozcan y se animen a bailar, para que, quién sabe que en unos años pueda volver otra vez a
a estar en activo. Seguro que sí, porque aquí en Valdesoto, cuando hablamos con vecinos que hicieron cosas que ya no hacen, nadie cierra la puerta del todo. No, para nada. No, pero está nunca bien es un que nunca más. está bien pues que no se pierda y que no haya un carpetazo, sino que la puerta está abierta y se den pues eso, talleres, clases de iniciación y para que la gente poco a poco se vaya animando. Bueno, pues ahí está esa actuación del grupo folclórico San Félix de Valdesoto, del grupo de baile, vestidos con el traje regional rojo, típico de la zona centro de Asturias, acompañados de gaita y tambor. Ahí se llevan el aplauso de la familia real. Bueno, pues y la reina se acerca a saludar a algunos de los integrantes. Seguro que tiene preguntas para ellos también. Ahí está estrechando algunas manos más. Bueno, vecinos también seguramente hoy muy emocionados con todo lo que están pudiendo hacer por fin, ¿no? Ha dado tiempo en estos años de imaginar este día, ¿no? De pensar cómo se quería hacer. Imagino que lo difícil ha sido elegir, ¿no? De todo lo que se quería mostrar, con qué quedarse hoy. Sí, se pensaba mucho, pero hasta que no es real, pues como que no estás realmente mentalizado, ¿no? Es verdad que lo que te decía al inicio del programa, pues que yo creo que este día estuvo en nuestra cabeza, siempre se nos pasó este día por la cabeza, pero hasta que no es real, pues no te pones realmente a organizarlo y te encuentras con las dificultades que hay. Bueno, están toda la familia real ya hablando con el grupo de baile ahí delante de la iglesia que es uno de los referentes de la parroquia, ¿no? Es casi imposible venir a Valdesoto y no verla. Pipo, además, no siempre tuvo ese color albero, ese color amarillo. Ya. No sé si tú la conociste así, porque vi fotos antiguas. No, yo cuando llegué era blanca, Y precisamente tuve un problema cuando se cambió el color de la iglesia, un problema serio, además, porque se hizo sin permiso, que había que pedir permiso al Principado, a la sección que fuese. Se pidió permiso al ayuntamiento, pero parece que lo del color que no se acertó y yo creo que equivocadamente ellos pensaron así, porque tampoco son palabra de Dios en los colores de las iglesias, que yo las vi de ese color cerca de Oviedo y seguro que no dijeron nada, pero había un poco de, no sé de qué sensibilidad por parte de algunos técnicos que me dijeron que tenía que volver a pintar la iglesia de blanco. Y yo, ¿cómo llego? Pintar la iglesia de blanco otra vez. ¿Y quién da las perras? Que no quisieron apoyar absolutamente nada, no quisieron apoyar económicamente nada para las obras de la iglesia, ni el tejado que se hizo nuevo, ni la pintura, y ahora que vengan a poner condiciones para el color de la pintura precisamente. Lo que costaría además, porque no fue una sexta feria. Entonces aquello hubo que pagarlo, ¿no? Hubo que pagarlo, sí, y gracias a la aportación de la gente de Valdesoto, eso no hubo ayudas de nada. Bueno, al final conseguiste imponerte y la iglesia mantiene su color. Al final dijeron que, yo les dije, no, si hay que pagar una multa la pago yo y punto. ¿Cómo vas a pintar la iglesia de blanco? No, sería un desastre. Bueno, pues el caso es que se pintó muy bien porque permanece la pintura en un perfecto estado. Yo creo muy acertadamente, el pintor lo hizo muy bien. Se hizo muy técnicamente, él se asesoró también antes de escoger esa pintura. Y yo creo que yo estoy muy contento con el color que se le dio y lo que dura, que ya hará 20 y tantos años que se pintó. Ha aguantado muy bien el paso del tiempo, que no hizo muy bien el pintor. Pintor del pueblo también. Muy bien. Bueno, pues se hizo muy bien aquel trabajo, la iglesia luce mejor que nunca hoy además, cuando muchos ojos están pendientes de ella. La familia real va a hacer ahora una visita privada, sin cámaras, al interior del templo. Nosotros vamos a mostrarles cómo es la iglesia de Valdesoto por dentro, porque estuvimos en días pasados y pudimos tomar imágenes para que ustedes vean el interior, vean al San Félix y otras imágenes que hay dentro de la iglesia. Ellos ahora van a ser recibidos por el párroco, que se ha estrenado hace poco en Valdesoto, Juanjo Llamedo, asturiano de Lieres,
que se ordenó sacerdote en Valencia, y allí ha estado ejerciendo, pero ha pedido un permiso para estar cerca de su madre, que es mayor, y bueno, pues de momento es el nuevo párroco de la Unidad Pastoral de Valdesoto. Y hoy le acompaña Dimas, que es un vecino de Valdesoto que se ordenó sacerdote hace unos meses, solo. Muy poco, sí, es un vecino de Valbís, del barrio de Valbís, y yo creo que se estrenó hace muy poco, sí. Al cual bauticé yo. También bautizado por Pipo. Dimas, sí. Muy bien. Sí, y asistí a la ordenación de cura de él, que fue hace junio, ¿no? unos meses, sí, en junio. En Oviedo. La primera misa que hizo en Valdesoto también estuve. Muy bien, ahí estamos viendo el interior, ese es San Félix, ahí ¿no? Estará la piedra coronando. La muela. Con la muela. Ahí está con esa piedra amarrada al cuello. La Inmaculada, ¿no? Otras imágenes destacadas de la iglesia. Sí, ahora mismo... Tiene un retablo muy bonito. El Jesús crucificado. Bueno, sí, además dentro hicisteis arreglos también, Pipo, porque... Sí, se pintó también por dentro. Ya empieza un poco la humedad del tejado y tal. Y una santina, que no podía faltar, ¿no? Una santina. Sí. Ahí la estamos viendo, en la parte izquierda de la imagen. Sí. Bueno, sabemos que habían preparado varias sorpresas para los reyes, para la princesa y para la infanta en el interior de la iglesia de San Félix de Valdesoto. Ahí está, por cierto, Santa Polonia. Les iban a hacer algunos obsequios. El rey iba a ser invitado a firmar en el libro de firmas de visitantes del concejo de Siero y se les iban a entregar unos huevos pintos muy típicos de la Pola y un cuadro que han elaborado dos artesanos. El cuadro en sí lo elaboró, vamos a poder verla ella más tarde en otro punto del recorrido, Ángeles García. Es un relieve con evocando muchos aspectos destacados, lugares de Valdesoto y costumbres de Valdesoto. Ángeles García ha estado en los últimos días trabajando en un relieve de estaño con un buril, y Berna, un carpintero que tú conoces muy bien, Andrés. Sí, lo conozco bastante bien. Ha estado elaborando todo el marco, que no es un marco cualquiera, es madera de castaño labrada. El marco es una ventana, luego no sé si habrá imagen, pero bueno, es una ventana que también tiene un sentido metafórico, es como una ventana que se abre a Valdesoto. Tiene una serie de tallas, está pintada con cera, con nogalina, que es como se pintaban antiguamente los cuadros. Y bueno, luego lo veremos más detalladamente, que estará Berna durante el recorrido también como artesano. Pero bueno, sí, es un detalle que se les va a dar a los reyes y bueno, esperemos que lo traten con cariño. Es un detalle del pueblo, junto con Ángeles también, que también ha trabajado en el cuadro. Y a ver si les gusta. Bueno, seguro que sí. No sabemos si lo vamos a poder contemplar, pero al menos contado está, y más tarde veremos a Berna, ese carpintero, que es tu tío. Es mi tío, sí. Que es tu tío y uno de los vecinos ejemplares. Vamos a acercarnos con Max, que está en los exteriores de la iglesia y nos han chivado que anda en muy malas compañías. Max, adelante. Sí, malas compañías. Bueno, en toda comedia que se precie no puede faltar algunos de esos personajes como la vieja, el viejo y por supuesto también el diablo. Nos encontramos con él, el diablo que no sé yo si será tan bueno o tan malo. A mí llámenme el pecado y soy bastante bueno, Una comedia que van a poder disfrutar la familia real de ella, una comedia escrita precisamente para la ocasión, en la que os habéis juntado pues representantes de esas comedias de pequeños y también de los de adultos, ¿no? Sí, esto es una cosa muy prestosa porque al final estamos todos, la gente que viene desde abajo, que ya son la comedia de los peques, están con nosotros medianos, y pues los grandes estamos orgullosísimos de que vengan empujándonos. No sé si alguna vez habíais pensado en hacer una comedia e interpretarla para la familia real. Bueno, pues mira, yo llevo 20 años de pecado, 20 años pidiendo que Valdesoto sea pueblo ejemplar. Ya pensábamos que no iba a ser nunca, pero oye, llegó el día. Y llegó, y a ver lo que piensan, porque en esta comedia hacéis precisamente mención a ellos. Creo que le vais a buscar novio a la princesa. Bueno, por ahí van los temas. Ahora, en unos minutos lo veréis, pero sí. Igual la casamos por aquí, a ver. Así que, compañeros, no les podemos hacer más spoiler. Una comedia que seguro que va a dejar con la boca abierta a más de uno y, por supuesto, también a la familia real.
Seguro que sí, Max, seguro que sí. Gracias al comediante que te acompañaba. Quizás la culpa es suya, ¿no?, de que haya tardado tantos años en llegar el premio. Si lo estaba pidiendo el diablo, tendría que pedirle un angelito. Eso no ayudó, ¿eh? Eso no ayudó. Alberto, que es el gran actor que interpreta al diablo. No, si lo pide el diablo, yo creo que eso no fue bueno. Eso no fue bueno. Y muchas de las comedias aparece ese personaje, lo veíamos antes en el sainete, el cura, ¿no? Pipo, eso, cuando tú estabas aquí al menos como párroco, eso, ¿cómo se acogía? ¿Con naturalidad? Bueno, muy bien, muy bien. Ellos era el domingo siguiente a Reyes, cuando hacían la comedia. Y bueno, lo que sí hay que entender, tanto con los carroces, ¿no?, el sentido que hay, cómo hay que recibir lo que dicen los comediantes, ¿no? Porque, bueno, la comedia tiene esa faceta cómica de entretener, pero estas comedias, igual que por carnaval, pues lo que hacen también es criticar, ¿no? Criticar a los personajes del pueblo, criticar al cura, criticar al alcalde de Siero, criticar a algún personaje de la política también nacional. Y bueno, lo que hay que saber es recibir. Algunas veces pues nos encontramos con algún personajillo o personaje que bueno, que no le gustó lo que dijeron de él. Pero en realidad hay que saber situarse. Con los carroces pasa lo mismo. Pasa lo mismo, porque hay gente que lo ve como demasiado pícaro o demasiado escandaloso realmente, porque a veces, pues bueno, parecen hasta escenas de cama, pero la verdad es que bueno, que hay que saber situar en el contexto festivo y luego también el sentido del pueblo. El pueblo necesita también ocasiones de desvergüenza pública, de saber decirle a alguien que hay un sinvergüenza y entonces pues bueno, hay que saber también pues admitir las críticas. Eso me parece muy sano. Yo creo que siempre está bien reírse de uno mismo, ironizar sobre temas de actualidad. Y antes que veíamos por ahí junto a los Reyes a Ángel García, el alcalde de Siero, pues a Ángel García cada domingo de Sidros le caen sus palos, le caen sus palos. También a Adrián Barbón, el presidente del Principado. Pero bueno, yo creo que lo que dice Pipo, siempre hay que saber dónde estás, y es una comedia, hay que ironizar sobre la vida, que bastantes temas tristes tenemos ya, y hay que tomárselo todo un poco a comedia, ¿no? Sí, además, bueno, se hace sin censura. Hace unos días hablábamos con Pablo Canal e insistía, efectivamente, no nos ponemos límites. No. Al final son comedias de autor, y lo que el autor decide es lo que se plasma. El autor, Oliva, es el que hace la comedia. José Ramón Oliva, Pergentino también hace la comedia de los pequeños. Ellos van recopilando durante el año pues los temas de actualidad a nivel de política, de cultura, de todo. De hecho, este año tendrán bastantes temas, sobre todo por lo del pueblo ejemplar, y luego pues se recopila y se hace todo en la obra de teatro. Bueno, pues vamos a ver en breve una representación de esa comedia de Sidros, pero antes nos acercamos con Max, que nos tiene más cosas interesantes que contar. Estás con uno de los que anteceden la comedia. Sí, estoy con uno de esos personajes, con uno de los Sidros. Todavía yo no me puedo poner este traje. Los Sidros normalmente no hablan, pero hoy por la ocasión, ya que viene la familia real, vamos a hacerles que hablen. Que hablen porque esta vara de 2 metros es una vara de avellano, ¿no? Sí, las varas que utilizamos para saltar son de avellano. ¿Salió de algún monte de por aquí cerca? Hombre, claro, nosotros las cosas que necesitamos lo utilizamos de por aquí. Y esto era de una ovella, ¿no? Sí, esto era de una ovella. ¿Cuántos años llevas tú haciendo el personaje, metiéndote en esto de los Sidros? Bueno, en concreto de Sidro igual llevo como, no sé, 12 años así. Y tengo entendido que los Sidros pues iban anunciando que llegaba la comedia, pero también iban pidiendo aguinaldo. Aguinaldo en las casas, no sé yo cuánto se puede conseguir a día de hoy. Bueno, ahora no cabe duda que cambiaron los tiempos, pero de todas maneras el día de Sidros y Comedias siempre por la mañana ahora hacémoslo para que permanezca un poco también en
la mente de todos que los sidros también es lo que hacemos, ¿no? Pedir el aguinaldo del domingo de sidros y comedias. Aguinaldo que creo que en algunas ocasiones llega también en alguna casa en forma de falluelos. Frisuelos. Bueno, sí, la gente de aquí hay gente muy implicada y prepara cosas para ese día, tanto ese día como el día que preparamos aquí les mascaraes, que también preparen cosas, y entonces sí, en esa fecha y es típico los fraiolos, por ejemplo. Bueno, y ahora para ser sidro puede ser cualquier persona, pueden ser incluso las mujeres. Hubo un tiempo que no se les permitía, porque para ser sidro había que ser eso que llaman buen mozo. Hay que ser grande como tú y también tener una fuerza atlética, porque para hacer esos saltos no los puede hacer cualquiera. Bueno, como digo, los tiempos van cambiando y sí, en estos momentos también hay moces que también están de sidros en el grupo. Bueno, no sé si habías imaginado alguna vez poder ver a la familia real y hacerlo de esta forma. No, la verdad no lo había imaginado. Había estado con los de Valdesoto intentando, o sea, ayudando en ello, pero desde la pandemia para acá, como ya no se podía juntar uno y tal, había salido un poco, estaba un poco más desapegado, estaba solamente con los sidros, pero al final parece que se consiguió. Pues vamos a ponerte un poco en un aprieto, vamos a pedirte que hagas uno de estos saltos ahora para la cámara, mientras que estamos aquí esperando que la familia real se haga de la visita dentro de la iglesia. Pues eso no es un aprieto, eso es una... porque llevo unos de ciática, o sea que va a ser difícil. Alguno de tus compañeros seguro que puede hacer algún salto. Venga, gracias compañeros. Max, y gracias al sidru, que se recupere de esa ciática que es muy, muy dolorosa y desde luego pues impide hacer los brincos habituales. Vamos a contar que en días pasados Pablo Canal nos subrayaba la necesidad de hablar de un tema, que es que los sidros y las comedias tuvieran un museo propio, ¿no? Es la siguiente ilusión, el siguiente reto que se han puesto. Al final son trajes, les melenes son antiguas, necesitarían para su conservación estar en unas condiciones concretas, alejadas de la humedad y sobre todo colocados en vertical, en maniquíes o en algún soporte en vertical. Y bueno, sería interesante poder disponer de un espacio donde guardarlos, los trajes actuales más los que vayan llegando, y donde poder mostrar toda la documentación, que hay muchísima. Hay comedias, escritos de las comedias de Siero, del apodado Siero, de grandes autores, ¿no? de a lo largo de los años. Así que bueno, si es posible, ahora mismo tienen un pequeño espacio en el centro polivalente, pero el centro polivalente, que está genial, está muy repartido, son tantas las actividades y tantas las asociaciones que hay poquito espacio, ¿no? Al final es casi un armario lo que uno tiene para guardar, así que bueno, si puede llegar ese museo... Desde luego que sería una grandísima noticia, porque bueno, es que hay mucho material, tú lo has dicho, toda la vestimenta de los sidros, todos los documentos que han hecho, que seguirán haciendo, y ahora mismo tienen un pequeño local en el centro polivalente, pero claro, el centro polivalente hay que repartirlo entre muchas asociaciones, entonces es verdad que se queda pequeño y sí que estaría bien, desde aquí, bueno, hacemos la petición y quedaría bien pues un pequeño local para almacenarlo todo. ¿Los sidros? Sí, Pipo. Sí, no, yo decía que hay un momento muy bueno para recordar a Siero. Claro, a José Noval Siero. Eso, que acabas de decir su nombre, y yo creo que hay que resaltar su presencia hoy aquí, que envuelta en comedias y envuelta en sidros, Siero, el gran autor de comedias, que era de Castiello. Se casó con María, la cebachera, porque el padre tenía unas minas de azabache en Villaviciosa, y bueno, que a pesar de tener una educación primaria, diríamos, pues bueno, ese arte de haber hecho unas cuantas comedias que se conserven, y bueno, a base de leer los periódicos y leer libros él en casa. Hay que destacar, dicen de él, que bueno, que era un buen conocedor del arte de sanar animales, y que destacó mucho en la vida de eso.
Y bueno, pues nada, recordar a ese gran personaje que es Siero. Que es Siero, que dejó 15 comedias, que se recuerdan 15, que se conservan 15 textos de comedias. Vivió entre 1856 y 1937 y escribió casi hasta los últimos años de vida, así que escribió a lo largo de toda su vida, desde joven hasta bien mayor. Y vamos a pasar de Siero a hablar de José Ramón Oliva, lo hemos citado, es el actual autor de las comedias de adultos y con él está ya Max Álvarez, porque la comedia que se va a representar para la familia real la ha escrito, por supuesto, él también. Adelante, sí, Max. Sí, mucho talento hay que tener para hacer una de estas obras. Una obra que hoy es en formato pequeño porque son solo 5 minutos, ¿no? Claro, tuve que hacer una comedia que está hecha expresamente para la ocasión, o sea, va a ser la única vez que se va a representar y que sí, va a ser un formato mucho más pequeño de lo que ya la comedia habitual de los Sidros. Aquí van a ser 5 o 6 minutos, normalmente la comedia dura media hora, pero bueno, intentamos concentrar lo que hay que decir. Eres el autor, llevas muchos años escribiendo comedias. ¿Qué hace falta para escribir una comedia de este tipo? Bueno, a ver, sobre todo hay que tirar de ironía. La comedia de los Sidros y las comedias normalmente es una comedia ácida, crítica, que saca punta pues, a todas las cosas que pasaron durante el año. Lógicamente la comedia que se va a representar hoy, una comedia dirigida ya a la ocasión, pero bueno, aún así vamos a procurar también que esa acidez que tiene la comedia, que tienen los Sidros y las comedias, también se deje ver un poquitín en esta comedia. ¿Cómo lo tomará la familia real? Hombre, yo espero que lo tome con humor, que como hay que tomar estas cosas, porque nosotros precisamente así lo hacemos, con humor. No, y una comedia muy blanca, no creo que se lo tome mal, pero bueno, esperemos que se lo tome con humor. Pues seguro que sí, seguro que va a haber humor. Y yo les decía, compañeros, que bueno, él, además de autor, es otro de los personajes, es uno de esos protagonistas de la comedia. Él hace de Viejo, ¿no? Es un personaje que aparece siempre en todas las comedias. Sí, el Viejo y la Vieja son personajes que siempre tienen que salir. Además, concretamente el Viejo tiene que ser siempre la persona que abre la comedia y que cierra la comedia. O sea, hay un personaje que vamos, no puede faltar en las comedias. Son tradiciones como las de los Sidros que se habían perdido, pero que llegaron a recuperarse, ¿no? Y eso también os ha hecho merecedores de este premio. Sí, bueno, los Sidros, vamos, ya desde mediados prácticamente del 18 se empezó ya a hablar de ello, pero sí, eso estaba totalmente perdido, se recuperó, bueno, antes, preguerra y tal, pero sí, aquí ya más de 20 años la asociación El Cencerro pues recuperó esta tradición, que además, ahora ya está totalmente instaurada en el pueblo de Valdesoto, con muchísimo tirón, muchísima gente el primer domingo siempre después de Reyes Magos. Aquí estamos siempre haciendo... Seguro que este año va a haber mucho más público, se va a congregar mucho más público aquí para la ocasión, porque, hombre, ya teniendo el título de ejemplares va a haber ese revulsivo, ¿no? Esperamos que sí, que venga mucha gente. Además, bueno, concretamente la TPA siempre retransmite esa comedia, o sea que el que no pueda venir a ver la comedia en directo va a poder verla siempre por la televisión. Pues ya faltan pocos minutos para que salgan, así que decíamos antes que queríamos ver a un Sidro saltando y que no era posible porque ese Sidro pues tenía un problema de salud, tenía una ciática, compañeros, así que estamos con otro de los Sidros. No sé, tu salud cómo va. Yo bien, ahora mismo bien. Hay que hacer mucho entrenamiento, no sé si vais al gimnasio. Nada, esto cogemos el palo el día que hay que actuar y a saltar, no hay nada de calentamiento ni nada. ¿Y entrenamiento durante el resto del año? Nada, eso es solo los días que salimos a desfilar. Bueno, pues nada, vamos a despedir la conexión viéndote saltar, a ver qué es lo que haces. Antes de que esto termine, ¿vale? Un minutito antes, por favor, de que esto termine. Bueno, pues ahí está ese brinco de ese Sidru. Este sí tiene la espalda hoy bien y ha podido... Es que este es joven, este es muy joven. Este es joven, lo reconociste por la voz le he reconocido, es Mario Onís, y bueno, este tiene buena agilidad de momento. Todavía, bueno, pues muy bien. Y José Ramón Oliva, hoy lo veíamos, es el autor, por supuesto, de la comedia de adultos desde hace ya varios años, de la de hoy también, y es hoy quien va a representar al personaje de Viejo. Y vamos a decir que la Vieja lleva muchísimos años
representada por una vecina ejemplar, Emilia Rodríguez, que empezó, me parece que en el año 87, en los comienzos. Sí, es toda una clásica de la comedia, y luego le preguntaba a Max a Oliva que hay que tener para hacer la obra, pues desde luego mucho ingenio, porque es luego también hay que tener en cuenta que se hace en formato de rima, los textos van rimando, y con rima y en asturiano, así que desde luego mucho ingenio. Mira, vemos ya... Bueno, ahí está la familia real, ha salido de la iglesia y saludan a Adolfo Camilo, muy conocido por supuesto, dramaturgo, escritor. Él fue autor de comedias hace ya unos años, ahí acompañado de Pablo Canal, del Cencerru. Bueno, están dándoles algunos datos más. Los Sidros anunciaron la comedia y aunque la familia se entretuvo un poco en el interior del templo, ahora les están explicando un poco cómo hay que colocarse, porque al final las comedias se representan con el público haciendo círculo, ¿no? Sí, Suelen ser además los sidros los que se encargan de que se forme bien ese círculo. Eso es, los sidros se ponen en cada esquina, círculo o rectángulo también, se pone un sidro en cada esquina para dejar bien clara la zona. Y mira, estamos escuchando justo cuando suenan los cencerros, es que la comedia va a empezar. Comenzar. Esta es una comedia de adultos, pero vamos a contar, si no lo explicamos más tarde, que hay comedia de escolinos y comedia de jóvenes desde hace 2 años. La de los escolinos un poco para que vayan entrenando para lo que les espera. Una Son comedia, todos alumnos de la Escuela de FAES. Alumnos de la Escuela de FAES, de la que vamos a hablar después también. En obras que escribe Pergentino Martínez, ¿no? Y él dirige un poco esas obras. Y comedia de jóvenes con obras que escribe Fanny Moro, ¿no? Bueno, vemos que se están preparando y en cualquier momento va a empezar esa comedia titulada Esta visita ninje comedia, de José Ramón Oliva. Vamos. Hoy hay estos baballares en principio a la comedia. Silencio pido, señores, si me queréis escuchar, que lo que toca a estes hores, con todo respeto y honores, y un gran premio celebrar. Estaba escrito en el destino que este día iba a llegar. Tanta alegre paisanía, que Valdesoto por fin ya va a ser pueblo ejemplar. Este premio tuyo, cuestas muchas ilusiones. 20 años se logró, 20 años nos costó, y también ellos amores. Que ejemplar por esta tierra era cuestión de porfía. Si Valdesoto se emperra hasta rufián, él desquerra. Monárquico se padría. Recibiros y un honor en esta preciosa mañana, recordando, sí señor, que la princesa Leonor también es medio asturiana. Está pidiendo toda esta gente que va una de explicación. Pues a ver quién es valiente. Para comentar brevemente los siglos estos que son. Van cubiertos de pelleya, con un rau de raposo. Salten como una centella. Y por parecer una ovella, también ya el sidro famoso. Los asbesos son muy famosos. Los asbesos ya son famosos y sus rimas también. Siempre montan en guedello, dando lleña de huello, sobre todo a los políticos. Con respeto y os decimos, no os parezca muy mal, que en los coples que hicimos, alguna vuelta nos metimos también con la Casa Real. De pinchallos tienen hueso, no perdemos ocasión. A los que están en el Congreso, a Cepi, el alcalde nuestro, y por supuesto, a Barbó. Protestamos de Monsanto, reivindicar y normal. Un deseo muy llano y lograr que el asturiano de una vez sea oficial. Y también no olvidamos tenes en Yonxianes tierras de los que viven luchando, que siempre estamos clamando a que se acaben las guerras. Somos de forma oficial, bien interés cultural, los sidros y las comedias. A esta niña y ahora, a esta niña encantadora, le dijimos un consejo. Usted ya vio que Sopa casóse con asturiana. Y para decir la verdad, de una
Al decir la verdad, parece que su majestad es una reina muy galana. Como salió bien la cosa, un consejo de afano y de forma cariñosa. ¿Prestaríais ser esposa de un bon galán asturiano? Si me acepta la opinión para buscar un compañero, tengo yo la solución. Tengo entendido que Barbón debe estar soltero. Y si no, tiene aquí un mozo, que no se porta lo yoco, que nunca alzará estroto, que la puede llenar de gozo y que más come muy poco. Si se deja aconsellar, para hacer el so casorium, este y el mejor lugar. Valdesoto y ejemplar para la fiesta del bodorrio. Y el menú más apropiado para que todo el mundo ya aproveche y es de faves un platao, un bomboroño preñado y de postre arroz con leche. Y ya se podrá nomar de este pueblo visigoda. Y no se tiene que olvidar que nos tienen que convidar a la comedia, a la boda. Después de este buen consejo, y sin aire lo remedia, fue en principiar el cortejo. Y ahora toca ir al viejo poner fin a esta comedia. Perdonad a estos gamberros y caso no os pagáis que están tos como becerros. Singáis sidros los encerros y revisáis lo que podáis. Bueno, pues ahí está esa comedia, esta visita Nunye, comedia interpretada para una comedia de sidros para la familia real, con mucha ironía, muchos gestos simpáticos, guiños a la reina, a la que han llamado una reina muy galana, guiños a la princesa, a la que le han propuesto matrimonio, incluso alguna reivindicación que no suelen faltar en les comedies para que el asturiano sea oficial. Se les ha explicado lo que son los sidros y se ha confesado que en muchas ocasiones, el blanco de las críticas ha sido la Casa Real y los políticos, ¿no? Claro. Incluso uno de los momentos en los que el rey más se ha reído ha sido cuando le han dicho no aproveche este galán para casarse, princesa, que tiene aquí a Barbón, que está soltero, ¿no? Sí. Como decíamos, siempre sueltan alguna que otra perla de actualidad política, a políticos, a Barbón, al alcalde también de Siero, que bueno, creo que se lo han tomado como hay que tomárselo, con humor. Y bueno, ahora están compartiendo ahí un rato con todos los actores y actrices. Han pinchado un hueso, como dicen, sí, ¿no? Que es de lo que se trata, no es uno de los objetivos. Están hablando con los actores, saludándolos, incluso con los personajes, las personas que hay detrás de los sidros, entre ellos una de las chicas, no sabemos si es Olaya o Cristina. Es esta Cristina, chica, ¿no? Con la que está la hablando primera sidra, digamos. La primera sidro, sí, muy bien. Y bueno, hay que decir también que le han dicho a la princesa que ya puede considerarse visigoda. ¿A quiénes llamáis visigodos aquí en Valdesoto? A los que vienen de fuera. Es gente que es de fuera de Valdesoto, pero que se casa por algún motivo o reside aquí en Valdesoto, y esos pasan a ser visigodos. De hecho, una vez al año siempre se hace una comida o una cena de visigodos, se llama. Aquí en uno de los bares que hay aquí en Valdesoto, pues se hace una comida de visigodos, que es, pues ahí va toda la gente que vive en Valdesoto, pero que no es de Valdesoto. Pues hay una comida de visigodos, hubo hace poco una comida, nos contaron, de les parroquianes, de mujeres solo, que se juntaron varias decenas. Bueno, la reina está muy interesada en seguir hablando con Cristina, que nos contaron hace algunas semanas que se había estrenado como sidru en Galicia, en una visita a Viana do Bolo, al entroido de Viana do Bolo, como el Antroxu, en Ourense, ¿no? Y bueno, desde entonces, pues en muchas otras ocasiones hay más candidatos a sidro que trajes de momento, por eso se van repartiendo los papeles, ¿no? Bueno, yo quería hablar, a propósito de comidas, quería hablar de la Xinta, ¿eh? Claro, una asociación que no podíamos olvidarnos hoy, la Xinta. Que es una asociación gastronómica, no es asociación así regulada, porque no estamos inscritos, pero bueno, que llevamos desde el año 1969 juntándonos
para comer o para cenar mejor, que es lo que significa sintarse, la sinta, y ininterrumpidamente todos los meses del año pues nos vemos. Y va pasando el tiempo y seguimos hoy todavía viéndonos pues 15 personas ya de una edad muy distinta a cuando empezamos, y como amigos, y también hay disputas, también hay críticas, también hay un poco de jaleo a veces, pero bueno, seguimos tan amigos como al principio. Así que no hay censura, ¿no? Ahí se habla de todo, de ¿no? todo. De política y de todo. Bueno, siguen saludando al público congregado en los alrededores, en ese campo de la iglesia, y Max está muy cerca de ellos, pendiente de todo. Max, adelante, te escuchamos. Veo aquí a la familia real pues haciendo esas muestras de cariño, saludando a las personas del público que han visto esta comedia también, y bueno, se hacen selfies, se hacen fotos, también hay gente que les entrega algún regalo y nadie quiere no tener esa foto del momento, poder apretar también la mano, pero vamos a hablar con una persona que acaba de estar precisamente hablando con ellos, con la reina doña Leticia, también con la princesa Leonor. Ella es Cristina, que además es famosa ya también aquí, porque estos días se ha vuelto famosa por hacer unos vídeos de comedia en los que parecía Gloria Serra hablando por el pueblo. Cristina, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Cristina, coméntame, ¿qué te ha preguntado la reina? Bueno, pues no me esperaba yo que nada más quitarme la melena, la reina me dijera, tú eres la del Instagram. Ostras, qué vergüenza. O sea, vergüenza y un orgullo a la vez, ¿no? Porque que mis vídeos hayan llegado a la Casa Real, cuidado. Cuidado. O sea, que esos vídeos que recorre Siero en forma humorística los ha visto la reina doña Leticia. Sí, sí, sí. ¿Quién nos diría a nosotros, yo y mis compañeros que están ahí abajo con los carroces, que íbamos a llegar tan lejos con esto? Es que lo hicimos, esto era simplemente para el pueblo y bueno, pues se nos fue de las manos. Fue de las manos, pues ahora tiene que haber más capítulos, ¿no? Hombre, esto no puede quedar aquí, ya que nos ve la reina y el rey, pues ahora tendremos que empezar a hacer más cosas. O un programín en TPA. Bueno, si la TPA nos quiere contratar, oye, yo paso mi currículum. Yo os lo dejo. ¿Cuánto tiempo llevas tú como sidra? Bueno, llevo como sidro desde el 2019, pero la asociación llevo desde que se recuperó en el 2005-2004. Llevo prácticamente, 21 años aquí. Casi 1.800, 2.000 vecinos los que sois aquí, pero esto es muy importante para vosotros, seguir manteniendo y proyectar también de cara al futuro para que dentro de muchos años siga habiendo sidros también aquí. Sí, es una cosa que tenemos muy buena en Valdesoto, y es que desde bien pequeñinos los niños vienen a vernos, les gustan las tradiciones y quieren participar en ellas, en todo lo que sea quieren participar. Y el traje, hoy yo creo que como hace frío, el traje hoy ayudaba, ¿no? Hoy ayudaba el traje, sí. Ya te veo titiritando, nosotros estábamos muy calentinos. Sí. Es que lo nuestro es de invierno, claro, si nos llegan a poner en verano. Pues compañeros, está la familia real acabando también de saludar allí a las personas que se han agolpado, ya han bajado del resto del pueblo aquí a este entorno de la iglesia, este cabildo, esta iglesia del siglo XVIII que fue reformada tras la Guerra Civil. Así que, compañeros, despedimos la conexión. Muchas gracias, Max, y gracias a esa vecina ejemplar, la instagramer, ¿no?, más famosa de los últimos días de Valdesoto. Bueno, siguen conociendo al público, siguen saludando a las personas congregadas. Tenemos que decir, porque nos ha pasado ya varias veces, y bueno, es verdad que con todo esto del lenguaje inclusivo queremos ser equilibrados, queremos decirlo bien, pero hace unos días nos pedían desde la asociación El Cencerru que incluso cuando nos refiramos a ellas digamos sidru, porque es como un poco la denominación tradicional, ¿no? Sidru, y en plural sidros. Y bueno, sabemos que se van a hacer más cambios en esta visita real, más cambios según lo previsto. Nos están contando, ahora van a bajar por esa escalera hasta el centro polivalente. Está prevista una exposición de vehículos clásicos, pero antes o después de ese momento van a tener un encuentro los reyes, la princesa y la infanta con los alcaldes de los municipios asturianos afectados por los incendios terribles del pasado agosto. Los alcaldes de Cangas de Narcea, Ibias, de Gaña, Somiedo, Caso y Ponga, ¿no? No sabemos en qué momento va a ser, pero bueno, ahora están saludando al presidente de la asociación, a Jaime Rally Valdesoto. Eso es. Entonces, seguramente sea en primer lugar esta visita a esta pequeña muestra de coches clásicos. La asociación lleva muchos años también trabajando y se organiza un rally anual.
Sí, se organiza un rally anual, también hay una exposición de vehículos clásicos en las fiestas de San Félix y bueno, como los Sidros también es una asociación que ha ido de menos a más y la gente que no piense que es un rally en el que gana el que más corre. Es un rally de regularidad, donde te dan una velocidad media y gana el que más se aproxime a esa velocidad media, en el que cada tramo tenga una cierta velocidad media. De hecho, el tráfico se convive con el tráfico abierto. Tienes que ir calculando y... Participé una vez en... Bueno, llevando ¿qué tal fue? Muy mal. Pipo, nos perdimos 2 o 3 veces. Fui con Celsa, precisamente. Bueno, a mí me habían contado que había sido el primer secretario de la asociación Rally Valdesoto, pero no sabía que había sido piloto. Sí, no, bueno. Piloto no, copiloto. Copiloto. O sea, y también Celsa, ¿no? en la junta de secretarios, sí. Bueno, el requisito para participar, aparte de tener ganas, ¿no? Tener ilusión, es utilizar un vehículo de más de 25 años, ¿no? Y que hayan conductor y acompañante. Y el recorrido no es solo por Valdesoto ni por Siero, se llega a otros muchos lugares. Sí, a Gijón fuimos, en un recorrido que se suele mantener en secreto hasta 1 hora antes. Sí. No sé si un poco por qué, para jugar un poco. Bueno, porque es que precisamente es de regularidad y tiene que ser, según vas, tú tienes que ir regulando la velocidad y tienes que ir conociendo también los sitios por donde tienes que ir. Nosotros nos perdimos yo creo que un par de veces. O sea, a pesar de llevar el esquema y te pierdes. Y si te pierdes, pues ya el tiempo va a ser muy distinto. El tiempo ya, bueno, pues ya no se gana, pero al menos se disfruta de la experiencia porque además cada rally se llevan, por cierto, 24 ediciones en 18 años, porque hubo años que había 2, ahora es solo en marzo, ¿no? Porque en las fiestas de San Félix, en agosto, ya tenéis tanta actividad que era muy difícil compatibilizarlo. Ahora el rally es en marzo, que se monta una buena. Es en marzo, pero en las fiestas de San Félix también hay una exposición. También está la exposición que nos estabas contando. Los domingos a la hora del vermú a mediodía y cada vez son más los participantes. Creo que veíamos al Rey hablar con un señor y me parece que es el padre de una compañera también de TPA, de Cecilia Iglesias, de Conexión Asturias, porque me estaba escribiendo y dice, mi padre está donde los clásicos, es el que los llevó y es alto, con un poco canoso y se parece un poco al Rey. Digo, pues debe ser el que está hablando ahora con él. Pues tiene que ser el padre de Cecilia, nuestra compañera. Bueno, los vehículos son desde 1965, el más antiguo, que hay varios, hasta 1988, los vehículos que se han traído hoy para esta ocasión. 4 de ellos son de Valdesoto y luego hay otros venidos de otros concejos. Hay un Seat 600, por ejemplo, y un Jaguar. Bueno, una pequeña muestra, ¿no? En alguna ocasión en el Rally de Valdesoto han llegado a participar 145 vehículos, pero bueno, se vio que aunque era un éxito de afluencia y de asistencia, era demasiado y ahora se ha puesto un tope, ¿no? En 90 vehículos, y el inicio suele ser cerca de aquí, en el aparcamiento del campo de fútbol. Eso es, que veíamos ahora tanto a la princesa Leonor como a la infanta Sofía subirse a uno de los coches. Se acaban de bajar ahora. Hay que aprovechar, claro, ellos han venido a probar todo, ¿no? Incluso si se pudiera dar una pequeña vuelta en torno al centro polivalente, ya que hoy no hay tráfico, ¿no? Sí. El centro, que ha sido un hervidero estos días y que incluso los vecinos no han podido tener su cita tradicional de los viernes ayer, parchís, ¿no? de juego de parchís. Y lotería también. Han tenido que tener 2 días cerrado el centro polivalente por motivos de seguridad, motivos evidentes. O es un centro con mucha actividad, porque hay dos asociaciones de jubilados, hacen muchos talleres de talla, de gastronomía, luego se organizan viajes, excursiones. Es un centro polivalente con mucha actividad. Ensaya el coro, ¿no? Ensaya el coro. Eso es, también ensaya el grupo de teatro, ensayan los sidros, la comedia. Con mucha actividad durante todo el año. Bueno, pues ahí están posando con Jaime y otros miembros, otros integrantes de la asociación Rally Valdesoto, que ya están preparando la siguiente edición. La siguiente cita con este rally será el 1 o 2 fin de semana de marzo. No está claro aún porque depende de qué día tenga partido el Valdesoto. Si tiene partido en casa van a intentar que no coincida, para despejar el campo de fútbol. Bueno, pues aquí están saludando a las personas que han venido a hacer posible esta muestra. Siguen el recorrido y quizás ahora vayan a tener ese encuentro, como hemos dicho, esta novedad, un encuentro con los alcaldes de los municipios asturianos afectados por los incendios el pasado agosto. Alcaldes de concejos como Degaña, Cangas del Narcea, Ibias, Ponga, Caso. Bueno,
Ahí han pasado por... este es el cartel. Este es un poco la salida, ¿no? De los clásicos. Exactamente. La salida que además supongo que al ser rallies de regularidad, lógicamente es escalonada. Sí, sale a la vez, no hay por qué. Es escalonada. No hay ningún sentido. Es escalonada, sí. Bueno, ahí muy cerca de... Bueno, siguen... Ahora iban a saludar a representantes de... Bueno, vecinos, representantes de otros sectores empresariales y asociaciones de la parroquia, y ahora están adentrándose en la Quintana de Manuela, donde les han preparado una muestra de esas artesanías que los diferentes talleres se hacen realidad en Valdesoto, ¿no? Ahí están otro obsequio con una vecina que les está obsequiando, no sé si lo vemos bien, bueno, les está haciendo uno de los regalos, una de las ofrendas, y bueno, hay muestras, hay ejemplos de talleres de pintura, de talleres de artesanía de madera, no sabemos si de gastronomía también. Y ahí a ver si lo ves, Andrés, porque en teoría tu abuelo estaba citado aquí. Exactamente, lo he visto y ahora va a llegar, todavía no ha llegado. Ahí está mi tío y mi abuelo, que bueno, tienen un negocio ya desde 1931, de hecho en 6 años cumplen ya va para centenario, 100 años, ¿no? Y bueno, han recogido una muestra de madera, de tallas, de cuadros, ahora las veremos, están un poco más hacia la izquierda, ahora las veremos. Y ahí está mi tío y mi abuelo, sí. Bueno, aquí van a tener un encuentro con Goyi del Río, que coordina el taller de pintura, con, lo has citado, tu abuelo, Bernardo Benigno, y Bernardo Benigno. Mi tío es Bernardino, sí. Que bueno, tu abuelo sí. Fabricaba muebles, elaboraba con sus manos muebles labrados para toda muchísimas la vida se casonas. Al mundo de la carpintería, haciendo muebles, ventanas, puertas. Ahora ha cambiado un poco la industria y mi tío hace muebles de otro tipo, también cocinas, de baño y demás. Y bueno, le hacía mucha ilusión pues estar ahí, exponer un poco en lo que ha trabajado toda la vida. Claro que sí. Y bueno, ahora es les mucho veremos. mérito, es mucho mérito, ahora es mucho trabajo y además con las manos. Estamos viendo ahora a Illán, que Illán es un vecino de aquí de Faes, que hace unas pinturas extraordinarias, la verdad. Ha tenido ya una serie de exposiciones en museos de Oviedo. Incluso le dieron un premio Asturias Joven de Artes Plásticas Eso es. en 2023. Así que tiene es tan solo solo 29 años, tiene 29 años. Y bueno, les está mostrando una de sus pinturas. Tenían previsto también aquí en la Quintana encontrarse con José Manuel Palacio, presidente de la Asociación de Pensionistas Jubilados y Prejubilados. Pipo, no sé si hay una asociación de jubilados o hay más de una en Valdesoto. Hay dos. Ahora es que de jubilados me parece que no la hay, con el nombre, con el nombre de jubilado. No, pero bueno, son como dos, o sea, son está Grandova, sí. Grandova, pero Grandova es para mayores de 45 años, leí. Sí, eso no... Bueno, son muy jóvenes. Pero no sé qué problemas hay para no poder ser de jubilados. O sea, vale, porque bueno. ya lleva unas condiciones especiales y no podrían ir gente no jubilada, y no había gente suficiente para ello. Bueno, ahí están observando algunos de los cuadros que han reunido, de esos ejemplos de obras elaboradas en Valdesoto o por vecinos de Valdesoto. La reina se adelanta un poco hasta el siguiente puesto. Mira, y ahí ya es el de tu abuelo. Mira, la reina está abrazando ahora mismo a mi abuelo, sí. Qué bien, qué emoción, ¿no? Me decía ayer tu tío Berna que todavía no sabía tu abuelo que hoy iba a estar aquí. Fue por sorpresa. Fue por sorpresa. Ayer por la tarde se lo dijo. Y bueno, al final, pues mira, ahí están enseñándole... Para evitar que se pusiera nervioso, quizás. Sí, bueno, él es verdad que es un hombre muy reservado, que no le gusta mucho estar en el foco de la noticia. Pero bueno, mira, ahí está... ¿Y tu abuela dónde ha quedado hoy? Mi abuela, pues creo que estaba por el recorrido. ¿En el recorrido? Creo que estaba, no la hemos visto, pero estaba por el recorrido y mira, ahí está mi tío, pues... Ahí está tu tío Berna hablándoles. Creo que nos dijo que si tenía ocasión, pues le habían dicho que por supuesto les explicara que había elaborado ese marco con forma de ventana para el cuadro que en teoría les han entregado en la iglesia. Sí, él fue el autor del cuadro. Es una pena que no hayamos podido ver el cuadro. Sí, es una pena, bueno, un cuadro porque de es castaño, muy bonito, ¿eh? Decíamos, sí, es muy lo hemos bonito. visto en fotografías y es muy bonito. Sí. Y nada, pues ahí están manteniendo una pequeña charla. Berna nos decía con nostalgia estos días de atrás que claro, ya no se demandan esos muebles de antes tan trabajados, tan labrados. Hay que una historia curiosa porque los padres, antiguamente en Valdesoto había dos carpinteros que tenían mucha rivalidad. Y uno es el padre de mi abuela y otro era el padre de mi abuelo.
y fueron a juntarse los hijos. O sea, que los carpinteros rivales y sus hijos se casan. O sea, se casaron. Eso sí que era una comedia, ¿no? El día que lo anunciaran. Una comedia de Sidros, podría ser perfectamente. Daba para un argumento, sí. Y nada, pues se dedicó mi abuelo. Y al final se unieron, ¿no? Se asociaron de alguna manera a las carpinterías y remaron juntas. Eso es, y mi tío, bueno, heredó el negocio y ya te digo, dentro de 6 años, en el 2031, hace 100 años de 100 negocio. años, habrá que hacer una gran fiesta. De Pancho, bueno, de tu padre me hizo muy amigo en el bar de Bellao, en la esquina allí hablando. Y de Pancho fue mi compañero casi toda la vida en los campeonatos de tute. Ajá, claro. Era Pancho mi compañero. Sí. ¿Y qué tal? ¿Con qué Y me regaló resultados? también de la que llegué, por eso lo de la acogida de la que llegué, me regaló un tablón, porque yo tenía ilusión de ser carpintero aquí, después eso quedó en nada. Me regaló un precioso tablón para trabajar. Pero qué nada, bueno. quedó... Bueno, nunca es tarde. Nunca es tarde. Personajes, Tipo, la vida lo demuestra. José Manuel Palacio, el que decías tú, el de la asociación de pensionistas. El señor de gafas de chaqueta marrón. Muy bien, bueno, Berna, tu tío está teniendo bastante tiempo para hablar con ellos. Tiene demasiada labia, tiene mucha labia, entonces... Pero cuenta cosas interesantes. Sí, eso por supuesto, quizás claro. haya podido relatarles que, bueno, que elaboró un traje para Lady Gaga hace años, ¿no? Sí, una historia muy curiosa, sí. Salió en medios de comunicación que, bueno, trabajó para un diseñador de Madrid que hacía trajes y unas virutas de madera que se hacían en el taller aquí en Valdesoto, pues las llegó a vestir Lady Gaga en un vestido suyo, en un desfile, en una pasarela. Bueno, fue muy sonado en la prensa asturiana. Se han hecho una fotografía, Bernardo Benigno, Berna y... la familia real, y ha sido el presidente Barbón el que les ha tomado esa foto con el móvil de tu tío Berna, así que ya tenéis foto. Ya hay foto. Que la tendrás en breve en los chats familiares. Ahora hay que hacer un cuadro para esa foto, ampliarla bien. Bueno, está siendo un momento muy especial también ese con artesanos en la Quintana de Manuela, que anteriormente había sido la Quintana de Carlos, nos comentaron. Sí, y bueno, están muy cerca del centro polivalente, unos metros más abajo de la iglesia. Y en breve cerca ya se de la supone, carroza de los escolinos. Muy cerca ya de la carroza de los escolinos. Es la siguiente sorpresa que les espera. Llevan los guajes, los hemos visto varias veces en pantalla esperando mucho tiempo. La visita arrancó con 15 minutos de retraso, pero luego pues ha ido acumulando más retraso respecto de los horarios previstos. Son casi las 2 menos 10. Sí. Y bueno, todavía no están en la zona de los discursos porque quedan varios entretenimientos antes, como esa visita a la carroza de los escolinos. Hay una peña que agrupa a los escolinos, a los niños que lo desean, con la ayuda de sus familias, y que hacen carroza, ¿no? Todos los años. Empezaron, hablamos del desfile desde hace pocos años. Hablamos del desfile de San Félix, de las fiestas, de agosto. Empezaron concursando, digamos, fuera de desfile, como un poco de exhibición, de prueba, pero ya poco a poco pues se van metiendo y ya participan con las normas y con todo. Y ahora, bueno, de momento reciben ayuda evidentemente de sus familiares y, bueno, otras peñas que también colaboran un poco con ellos para que se vayan soltando poco a poco. Y es todo, pues bueno, todo alumnos, o la mayor parte de alumnos del colegio de Faes, que se van integrando poco a poco en la costumbre en la tradición de las carrozas. La escuela de Faes, que es una de las 2 escuelas del CRA de Viella, el único CRA activo en Siero. Eso es. Está aquí en Faes, tiene 52 alumnos, nada más y nada menos. Yo siempre lo cuento que yo estudié toda primaria aquí en Faes, estoy siempre muy a favor de los colegios rurales y cuando yo empecé éramos 12. O sea, 12 alumnos, pero de todos los cursos. En total, 12 alumnos. Hoy en día son 52, es verdad que está viniendo mucha gente nueva aquí a Valdesoto, mucha gente de afuera, que construye casas y poco a poco se va aumentando el número de alumnos. Y bueno, ahí estábamos en Faes con el maestro, con José Manuel, que se jubiló hace unos años, Arantxa también. Y bueno, ahora los niños, verdad que los que ya mamaron estas tradiciones desde que nacieron, pues ya están totalmente integrados, y los que vienen de fuera, poco a poco, pues se van adentrando, se van acostumbrando. José Manuel, el maestro, Pipo, lo conocerías porque vivía en la escuela. Sí, mucho. A José Manuel mucho porque además conocía también al cuñado, era hermano de la mujer, Gonzalo, que vivía en la Felguera, fue cura también, y lo traté muchísimo, José Manuel, muchísimo. Vivía en la propia escuela, como
y en la escuela. Nosotros teníamos el aula, digamos, pues al lado de su salón, al lado de su cocina. Era por eso que es la magia, ¿no?, de los colegios rurales. Siempre, insisto, muy a favor, porque hay veces que nosotros para ir al instituto teníamos que ir a Pola de Siero y mucha gente te decía, bueno, es que los que vienen de colegios rurales pues siempre tienen un nivel un poco inferior. Para nada, o sea, eso es una leyenda urbana que no existe, y aquí hay mucha más cercanía con los padres, bueno, se vive de otra forma y bueno, siempre a favor del colegio rural. Ahí tenemos un ejemplo contigo, Andrés, un gran profesional ahora mismo del periodismo, salido de una escuela rural. Vamos, hay muchísimos ejemplos. Como yo, muchísimos, Muchísimos ejemplos más. Bueno, la escuela de FAES tiene 4 aulas, infantil, primero, segundo primaria, tercero, cuarto y luego quinto y sexto, que son los chavalinos que empiezan a hacer comedias, ¿no? No solo carrozas, los que quieran, en la Peña Los Escolinos, sino comedia infantil. Antes con el maestro la ensayaban, ahora con Eso es, por tradición los de quinto y sexto de primaria son los que hacen la obra de los Sidros. Luego ya, si por tu cuenta te gusta y quieres integrarte en la asociación, pues por supuestísimo. Pero en quinto y sexto es tradición que hagan su propia obra. Qué magia, ¿no? ¿Cómo conseguís que todo salga adelante, ¿no? Estabas contando un poco cómo se trabaja. De hecho, parte de la escuela y el consultorio médico que está anexo lo hicieron realidad los vecinos en Sexta Feria con sus manos, con su trabajo. Y recientemente, bueno, lo que no es físico, pero también hay que lograr, la logística, ¿no? A través del AMPA de la escuela se ha conseguido un servicio de madrugadores y un servicio de recogida tardía. No hay alumnos suficientes para hacer un comedor, pero sí se ha conseguido que haya vecinas trabajando, cuidando de los chavales hasta que sus familias... El AMPA siempre ha sido muy activo en el colegio, sobre todo, me acuerdo yo en mi época, pues que estaba todo sin asfaltar, poco a poco no teníamos ni porterías ni nada, y poco a poco, pues a base de luchar, pues ahí hay 2 porterías, está todo asfaltado, se ha pintado la fachada. Bueno, son detalles que poco a poco, a raíz de insistir, y pues se van consiguiendo cosas, y que por suerte los que llegan ahora pues pueden disfrutarlo. Y también lo que tú decías, que en Valdesoto pues tenemos un centro de salud, una farmacia que está justo enfrente, que es algo muy beneficioso, ¿no?, para los vecinos. La familia real ha estado en el interior de una de las casas de la Quintana. Ahora ya podemos verlos de nuevo, siguen conversando con algunas de las personas que allí les esperaban. Está previsto que saluden en las inmediaciones de la Quintana a representantes de empresas, asociaciones, más vecinos, ¿no? Pues de Casa Amparo, comercio rural, de los pocos que quedan, ¿no?, abiertos en... Sí, Casa Amparito, sí. Con Amparo, su actual propietaria, aunque la habían abierto el negocio sus padres, Emilio y Amparo. Ana Rosa, en representación de la carnicería Arturo, que está cerca de la escuela. Representantes de las 2 peluquerías. Numerosos profesionales. Vamos a conectar con Begoña, que está ya bien ubicada para ver lo que viene a continuación. Bego, adelante. Sí, pues en estos momentos estáis viendo a la familia real, la reina por delante, está saludando a todas esas personas de empresas y también de asociaciones de vecinos que estaban ahí esperando a que viniese la familia real para hacer ese saludo. Y nada, unos metros después les estamos esperando nosotros, justo enfrente habéis podido ver que está la Peña de los Escolinos, donde están todos los niños. Son casi 50 niños que os puedo decir que llevan aquí desde las 11 de la mañana. Ahora mismo voy a interrumpirme a mí misma. Está la reina saludando, no sé si la podéis ver, a la familia donde nos encontramos nosotros ahora mismo, y también a algunos de los medios de comunicación que estamos aquí esperando. Muy bien, muchas gracias. Bien, espectacular. Está siendo muy divertido este año, ¿verdad? Alicia era... Pero bueno, hay que venir, pues es un día para... hoy no es el día para disfrutar. No, también. No, para disfrutar. También, ya me entiendes. Perfectamente. Muy bien. ¿Cómo se lo está pasando? Pues es maravilla. Además, el día es el que tiene que ser. Sí, sí. Porque así es Asturias. Alicia está ahí. No, hasta ahora. Bueno, estaba la reina, como siempre, saludando a la familia de la casa donde nos encontramos, y también a algunos de los medios de comunicación que estamos aquí, pues trasladándoos todo lo que sucede en esta jornada. Y ahora mismo, como veis, están ya con los niños de la Peña de los Escolinos.
junto a la presidenta de la AMPA, que es Gemma, y el director del CRA, que es Javier del Arroz. Hay 3 niños. Ahora mismo el rey está saludando a Alma, que es la más pequeña, y junto a ella están Martín y Yara. Son los 3 que estaban ahí, digamos, en primer posición. Encima de la carroza están los de la Peña Los Escolinos, que son los niños que están encargados de hacer esa carroza, y el resto de los de abajo son los del CRA, con los que se están haciendo ahora esta foto, ese posado. Como decimos, casi 50 niños, yo creo que están casi todos los del CRA y algunos de esos del CRA que también participan en la Peña de Los Escolinos. Bueno, pues qué buen recuerdo para todos esos niños cuando pasen unos años, ¿no?, de que Valdesoto es ejemplar y de que la familia real vino, y aunque tuvieron que esperar mucho por ellos, pues al final consiguieron tenerlos cerca, saludarlos, ¿no? La Peña Los Escolinos realizó esta carroza, presentó esta carroza en el último desfile en agosto pasado, titulada Patrimonio Intergeneracional, y se trataba un poco de hablar de la sidra y otras tradiciones y de cómo van pasando, ¿no?, de generación en generación. Bueno, la sidra está bien que conozcan, ¿no?, todo lo que hay detrás, pero todavía no están en edad de ello. No, de momento no, tienen que pasar unos años. Es una botella decorativa la que hay ahí, que nadie se alarme. No, nada real. Todo escenografía. Bueno, pues ha habido una alta participación porque 40 y tantos niños de los 52 alumnos que hay en el colegio son prácticamente todos. Estabas comentando cómo a lo largo de los años ha crecido el número de alumnos, incluso nos han dicho que tocaría ampliar el colegio, ampliar la escuela. Sí, de hecho yo mientras estuve allí en el colegio ya viví una ampliación. En principio estaba solo la fachada principal, luego se hizo otro edificio al lado, pero claro, me imagino que ahora con 50 y pico personas pues sí que, claro, tendrán que ampliar y generar construir más clases. Ahí vemos cómo la familia real sigue con los chavalinos, está conversando con ellos, seguro que se llevan también muchas anécdotas de este momento, y queda ya menos para que lleguen al Prado de la Fiesta, esa segunda gran fiesta, esa otra gran fiesta de las que celebráis en Valdesoto. Hablamos de los Sidros y Comedies de enero, el primer domingo después del Día de Reyes, y en el caso del desfile y concurso de Les Carroces es en agosto, en torno a la fiesta de San Félix. Sí, ¿Qué día exactamente? Mitad de agosto, es el segundo fin de semana de agosto, siempre. Y el concurso ese mismo día, de lunes. Las fiestas son viernes, sábado, domingo, lunes. Y el día grande es el lunes con el desfile de carrozas. Y mira, justo ya van hacia el Prado de la Fiesta. Es el Prado de la Fiesta donde se celebra San Félix, y ahí están expuestas, ahora ya las vamos a ver por supuesto, las 10 carrozas que participaron en esta última edición. Esta tradición, esta fiesta, que en 2022 se declaró de interés turístico regional, tiene origen hacia 1950, también hace ya unos cuantos años, un poco espontáneo, ¿no?, porque hubo un grupo de vecinos que engalanaron un carro y lo hicieron desfilar con motivo de alguna cita popular que había. Y bueno, gustó tanto. Y hasta con un carretillo iba uno. Y hasta con un carretillo. Lo que decíamos antes, empiezan con un carretillo, luego un carro tirado por bueyes, y claro, es que ahora ya son construcciones, como decimos aquí, son una locura, pero bendita locura. O sea, ya son construcciones pues con un camión, con un tractor, y como no nos gusta que se vea, pues lo tapamos todo. Entonces, claro, tú debajo de estas casas que vais a ver, de tejados, de hórreos, pues hay un camión. Aunque parezca que no, hay un camión. Entonces es gente que fuera pues no lo entiende o le cuesta entenderlo, pero es que es así. O sea, ahora cuando lo veamos que creo que está empezando a llover. Que además hay que... sí, está el tiempo se está poniendo un poquitín más ventoso y algo lluvioso, sí. El Orbayu de momento está apareciendo, pero bueno, la reina la hemos oído hace un rato hablar con... Esto es Asturias, con nuestra compañera Begoña. Esto es Asturias, así que con naturalidad, no hay ningún problema. A ver si aguanta un poco más. Además, llevamos ya más de 2 horas de visita y de momento pues no había llegado el agua, así que ni tan mal, ¿no? Lo estamos comentando, cada peña elabora una carroza, este año fueron 10, hubo más en otros años. ¿Vuestra peña familiar, Andrés? Sí, yo estaba en la peña como ya era antes, dejamos de hacer carroza en 2019. Perdón, Andrés, vamos a escuchar qué están representando la comedia. De esta banda tenemos a la abuela más carismática de Valdesoto, Pepita. Así va España, una trabajando y los demás
Dos mirando. Pues ojito, que yo soy Pepita, también llamada la traviesa, porque si ve a los míos nietos presentarme para alcaldesa, vosotros dos, ¿qué hacéis ahí parados? ¡Ay, güerito! ¡Qué bonito! ¡Majestad! ¡Ayer vienen todos rises! ¿Para dónde va Silvio? ¡Para la fiesta! Pero, ¿de dónde viene Silvio? De la fiesta. Esto claro al cielo. Cualquier día abro la puerta y me voy. Necesito comer algo, porque son las 5 y todavía no comí. Una cosa buena, pero ya de contar no me han conmigo. Ayer conocí una niña de Somaraúde y voy a llevarla al baile del tambor. Mamina, qué cuerpo, qué... ¡Oh, ah! ¡Qué cuerpo! Oye, ¿y de cara? Pues de cara era... Es horroroso esto. Mirad a ver, os voy a clavar un guantazo que van para el cerdo. Vamos a la carpa, que hay una carpa. Sí, mira a ver si pones algo más, que yo estoy una litre. Una litra. Y no para comer, busca la boca, cámara, que vale más andate que rodeate. Venga, a lo nuestro, que se nos echa el tiempo encima. ¡Ah, no! Encima a mí que no se echen aire, que todo el mundo ahí. Date tranquila, abuela, que hoy cerramos el trato con nuestro hoy. Vamos a ver, pase lo que pase con los de Carballín, tenéis que tener mucho cuidado con la madera. Date tranquila con la madera, porque Pepi taló todos los árboles. No, hombre, no. Yo lo que me refiero es que tenéis que tener mucho cuidado con la policía. A eso sí que los tabatos, númese aún de pie. Vamos a ver, otra norma pero importante. A partir de ahora, vuestro objetivo va a ser conquistar Sierra. Pero tenéis un hueso duro de roer, ¿eh? Yo con la fama que tengo ruello hasta el cogollo del otro. Rey Dios. Yo lo que os digo es que tenéis unos rivales azules. Últimamente anden muy subidinos de tono. No serán los del Oviedo, ¿eh? No, hombre, no. Yo estoy hablando de los pitufos. Voy a ir hasta el molino a moler. Vosotros ir ensayando que están los reyes a venir. No va a hacer el tonto, por favor, os lo pido, ¿eh? ¿Tú qué? Pues a eso de tu vista ayer todo el día. ¿Qué tuviste? Tomándola en la fiesta, ¿eh? Tuve que ir al hospital porque picóme una bella y lesionóme el pincho diestro. ¿A Gijón? No, a Oviedo, que me quedaba más cerca. Vamos a picar a tu abuela y vamos a ponernos a platicar con los niños. Pero ten cuidado, que nos carga el mismísimo diablo. Date tranquilo porque el mío cargué un yo. Ay, no. Dale tranquilo, hermano, dale tranquilo. ¡Pepita! Este Armola está haciendo el tonto delante de los reyes. Ay, madre, majestad, perdónelo, que entre los dos no hace uno. Ay, madre. ¿Tú qué estás? ¿Preñancia de algo? Atención, con la farina al molín, no escucho nada de Carballín. Son mucho de bañar, pero con mi abuela van a tocar. Cato de volumen, ¿eh? Alejones, tengo poco tiempo, así que te vamos a ver. Ay, tía, pues yo tengo un grano gordísimo, porque ayer como una oveja. Aparta. Pepita, propongamos un negocio. Tú tienes la mercancía y yo el donde vender. Estamos en época de fiestas y mercado. El beneficio, mitad, 50-50. Y ya sabes que yo tengo muchos contactos y muchos amigos. Oye, pues yo tengo un amigo en Balay. Valió ya. Cualquier día abro la puerta y me voy. Vamos a ver, reina, yo eso de 50-50 no entiendo nada. Pero lo de mitad y mitad. Tú estás guapa. ¿Tú sabes el trabajo que llevas tu molino? A ver, el alcalde no deja vender farina de esto como lo tuyo. El llevas de pan integral y sin corteza. Porque además ya le y el tren y picores. Ay, tío, entonces cuando tengas almorranes ya sabrás lo que hay que picar. A ver, que tengo más cosas que hacer. Tengo más trabajo que el entrenador del Sporting para subirlo a primera. ¿Hay trato o no? Si no, me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! ¡Me despido de ti! ¡Me voy! Valió ya. Si no hay trato, voy a arreglarlo con un pasado. No, para. Te voy a confesar una cosa. Y es que esta niña, ya la he fumado. Pero bueno, hermano, pero bueno. Tú no estás diciendo que este repasa 100 paquetes y no lleve a Amazon. Digo, contátelo, pero... Venga, mira,
para mí que no quiero dejarlo ahí ni de California o americanona de Arizona pero y para allá. A mí eso da igual. Como una hora. Hola, que te voy a hacer. ¿Qué no sé? El amor o los negocios. Pero ya veo que estoy lleno de acá. Ahora, abro la puerta. Tranquila, mujer, llegaremos a un acuerdo. Si no nada, tenemos suerte. Por eso te llamen la traviesa. Y diga del ayuntamiento. ¿Qué pienso yo? Yo soy Pepita, aunque también me llamen la Pepi, porque a partir de ahora voy a ser la oposición a Cepi. Ahí está esa representación de la comedia de la carroza ganadora en el último concurso, La Traviesa de la Peña Les Escueles. Bueno, parodiaban una serie de plataformas, una serie, bueno, más conocida por los seguidores de series, más conocida por unos que por otros, pero bueno, fueron los ganadores. Al final hay mucha competitividad sana, Andrés, pero se trata de hacerlo lo mejor posible. Hay rivalidad, no nos vamos a engañar, siempre hay rivalidad, pero evidentemente sana, porque es la propia rivalidad la que te hace mejorarte año tras año. Veíamos antes a los escolinos, pues es que esta peña hace pues 10 años eran escolinos, son todo gente ahora de 20 y pico años, hace 10 años empezó a hacer carrozas y ya veis, este año mira la carroza que han hecho hasta un hórreo y han ganado el desfile. Quiero decir que esto es un ejemplo de que gente que empieza de muy abajo y poco a poco van escalando hasta conseguir ganar el desfile, que es muy difícil ganar el desfile, hay carrozas de muchísimo nivel y este año pues bueno, les ha tocado a ellos. No sabemos, Pipo, si te tocó alguna vez ser jurado, porque... No. Allí es muy complicado. De los pocos papeles que no habrás podido representar. Es muy complicado ser jurado. Yo creo que la gente del pueblo a nadie le gustaría ser jurado, porque son temas muy delicados. Son cuestionados, y normalmente ¿no? Los jurados vienen de fuera, expertos en teatro, en construcciones, en demás, porque gente del pueblo es complicado. Claro, sí, es complicado, pero bueno, hay mucha rivalidad, lógicamente, porque son muchos meses preparando cada carroza y por tanto pues presta a ganar, ¿no? Vemos ya a la familia real, después de presenciar esa carroza ganadora y esa comedia ganadora, como han subido al escenario donde va a celebrarse la parte institucional de esta visita a Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Es un momento en el que vamos a escuchar al alcalde de Siero dar unas palabras de bienvenida y en unos minutos se va a producir la entrega, se va a materializar la entrega del premio de manos de la princesa, de doña Leonor. Estamos viendo al público ya pendiente de este momento, parece que se han cerrado los paraguas, parece que la lluvia es muy menuda o ha cesado incluso. Y ahí está la maestra de ceremonias que va a ir dando paso a los distintos intervinientes. En este caso le toca al alcalde, a Ángel García, Cepi, a quien vemos ahí al lado del ministro. Vamos a escuchar al alcalde. Majestades, Altezas Reales, ministro, presidente, autoridades, vecinos y vecinas, visitantes de Valdesoto, buenas tardes. Es para mí un auténtico honor poder dirigirme hoy a todos vosotros en un momento tan importante para Siero, pero sobre todo para Valdesoto. Hoy celebramos un reconocimiento fruto de 21 años de empeño e ilusión compartida, el premio al pueblo ejemplar que otorga anualmente la Fundación Princesa de Asturias. Esta distinción llega en un momento de transformación en Siero, donde pasado, presente y futuro se dan la mano para construir un concejo que crece en población, en actividad económica, en empleo y en oportunidades. Un Siero que ha sabido, y en esta parroquia tenéis uno de sus mayores exponentes, cuidar y recuperar su historia sin renunciar a lo nuevo, afrontando el presente con optimismo e ilusión. Un Siero para vivir, para invertir y para ser feliz. Porque no se trata solo de un galardón a vuestras tradiciones, sino de un premio al compromiso, la dedicación y el cariño que cada uno de vosotros habéis puesto siempre en este pueblo y en cómo lo vivís. Sois vosotros los que habéis hecho de Valdesoto un lugar vivo,
orgulloso, acogedor y único. Un pueblo ejemplar. El jurado destacó especialmente el espíritu de colaboración que tiene esta parroquia, y no les falta razón. Habéis sabido mantener vivas vuestras tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación. Tradiciones que no son solo recuerdos, sino símbolos de unión, de identidad y de orgullo vecinal. Ahí están los sidros y les comedies, el desfile de les carroces. No son solo fiestas o eventos, son manifestaciones de la historia de Asturias, de vuestra capacidad para trabajar juntos por lo que sentís como vuestro. Son puentes entre generaciones que os unen y os recuerdan quiénes sois y os ayudan a afrontar el futuro. Pero este premio también reconoce vuestra manera de vivir el día a día, de cuidaros, de ayudaros, de hacer comunidad, porque lo que da verdadera identidad a un lugar no son solo sus edificios o sus fiestas, sino su gente. Y Valdesoto tiene una gente maravillosa, vosotros. Permitidme también un recuerdo para quienes ya no están con nosotros, pero que fueron parte esencial de este camino, de esta candidatura. Vecinos y vecinas que dedicaron su tiempo y su cariño a esta parroquia. Este reconocimiento también va para ellos. Termino dando las gracias. Termino dando las gracias a las personas que han trabajado para que hoy Valdesoto brille como nunca. Gracias a la Fundación Princesa de Asturias y al jurado que anualmente falla este galardón por esta distinción. Nos llena de orgullo, sí, pero también nos compromete a seguir trabajando, porque ser pueblo ejemplar no es un título que se gana un día y ya está, sino algo que hay que cuidar, celebrar y vivir cada día. En nombre del equipo de Gobierno y del Ayuntamiento de Siero, os doy mi enhorabuena más sincera. Os animo a seguir soñando, participando y construyendo juntos un Valdesoto aún más fuerte, más vivo y más ejemplar. Muchísimas felicidades y gracias a todos. Bueno, pues ahí está ese reconocimiento del alcalde de Siero a los valdesotinos. Ha subrayado los 21 años de empeño e ilusión en los que han demostrado una gran capacidad para trabajar juntos y para convertir su pueblo en un lugar ejemplar. A continuación vamos a escuchar la lectura del fallo del jurado. Majestades, Altezas, reunido en Oviedo el jurado del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, presidido por Francisco Rodríguez García y actuando de secretario Fernando Delgado Álvarez, acuerda conceder el Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025 a Valdesoto, Siero, por su compromiso y esfuerzo colectivo por mantener vivas y potenciar tradiciones ancestrales que transmiten de generación en generación. Las representaciones de los sidros y les comedies y el desfile de les carroces reflejan fielmente su espíritu de unión y asociacionismo que trasciende el ámbito local, ejemplo del legado de una sociedad civil organizada. Oviedo, 2 de septiembre de 2025. Pues ahí está ese fallo, recorriendo solo algunos de los muchísimos méritos que los valdesotinos han ido acumulando año tras año. Su Alteza Hoy, Real, por fin, la gracias a ese fallo, el sueño se ha hecho del realidad. Premio a don Manuel Ahora, Evia, la princesa primer presidente de la va a entregar asociación Todos el Juntos premio, Podemos. por fin, el premio Pueblo Ejemplar a Valdesoto, y en su nombre lo va a recoger Manuel Evia, primer presidente de Todos Juntos Podemos, la asociación que, en representación de todas las demás asociaciones, trató de coordinar todos los esfuerzos para que llegara este momento, para demostrar lo que los vecinos ya sabían, pero demostrárselo a los demás, que Valdesoto y un pueblo ejemplar. Ahí está Manolo a sus 86 años, ¡qué vitalidad! Celebrándolo. Ya lo celebró el 2 de septiembre cuando llegó el fallo. Y ahí está, se ha venido arriba muy bien, Manolo. Están lanzando algunos vivas. Bueno, Manolo, qué felicidad, qué felicidad. Decía que tenía miedo de morir sin ver Valdesoto ejemplar y por fin lo ha conseguido. Manolo, que por cierto conocía al rey, a la reina de... A había coincidido con Pepín ellos García, presidente del grupo de teatro San Félix bueno, de Valdesoto. Ahora Pepín García va a leer unas palabras de agradecimiento por el premio en nombre de todos los vecinos de Valdesoto. Pepín García, quien vimos antes actuar en El Sainete y que es el autor de las obras principales que últimamente estrenó el grupo de teatro. Majestades, Altezas, presidente del Principado, ministro, alcalde,
presidente de la Fundación Princesa de Asturias, presidente del xurau del Premio al Pueblo Exemplar de Asturias, vecinos y vecines de Valdesoto, señoras y señores. Quizá tenía que comenzar estes pallabres con un por fin, porque nos costó casi 20 años conseguir el objetivo de que Valdesoto fuese nomau Pueblo Exemplar de Asturias, pero casi prefiero decir gracias. Gracias, por supuesto, al xurau que tiene cada año una labor difícil, porque todos y cada uno de los pueblos candidatos tienen méritos suficientes para ser pueblo exemplar y no lo podemos nada sencillo. Gracias a la Fundación Princesa de Asturias por instaurar y mantener este premio que fai que todos y cada uno de los pueblos de Asturias queramos ser mejores y que nos esforcemos por mejorar día a día. Gracias a todos y cada uno de los vecinos de Valdesoto, a los de hoy y a los de ayer, especialmente a esos que ya no están, que quedaron pel camín por devenir de la vida. Gracias a los niños, a los escolinos, porque son el futuro de Valdesoto. ¿Y qué futuro? Da gusto trabajar con ellos, con más de 50 niños que van cada día a la escuela y que vienen emburriando con fuerza, con mucha fuerza. Este premio y es especialmente para ellos, porque en ellos está el relevo natural. Ese devenir de la vida llevaránlos en unos años a asumir responsabilidades y la nuestra obligación como vecinos y inculcarlos lo que lleva el Valdesoto. En realidad ya nacen con ello. Sin darnos cuenta metimos los nescarroces, los sidros y les comedies, asina como en el resto de asociaciones y colectivos. Y salieron reivindicativos. Vaya si salieron. Pongo un ejemplo. Repiten una y otra vez y lo repetirán hasta conseguirlo, que quieren que terminen de arreglar el su colegio. Y son bien insistentes. ¿Dónde lo habrán visto? Gracias a las asociaciones y colectivos de Valdesoto, en este prau del Palacio de la Fiesta, están hoy les nueces carroces, cual anfiteatro de la vida. Y ye que les carroces en Valdesoto tienen vida propia, como vida tienen todas y cada una de las asociaciones de vecinos, de festejos, deportives, de mayores, culturales, folclóricas o teatrales, que col so trabajo diario y colectivo creo faen merecedores de este premio, por no baixar la cabeza, por seguir trabajando y por saber que algún día llegaría. Y gracias a todos aquellos que sin ser de este pueblo acompañamos en cada actividad que hacemos, en cada fiesta que tenemos, a todos aquellos que sin ser de aquí nos ayudáis día a día a vivir Valdesoto, a todos aquellos que visitáis el lunes de les carroces o el domingo de sidros y comedies, a los que disfrutáis y arropáis al Grupo Teatro San Félix de Valdesoto, o a los que conocéis, caminando por les sendes, nuestros hórreos y paneres, nuestros palacios y casones. Todos vivís Valdesoto, y eso préstamos vivir Valdesoto. Y ya queda poco. Majestades, altezas, a lo largo de esta mañana mostrémosvos lo que es este pueblo, lo que lleva Valdesoto, un pueblo amante de las tradiciones, amante de la cultura y amante de aquello que llámase la vida en el campo, la vida rural, la vida con un poco más de tranquilidad. Y qué bien se vive en un pueblo. Tenemos nuestras dificultades y habrá que mejorar las comunicaciones, las redes de internet, las nuestras coberturas en los móviles, pero de xuru se dará desde este pequeño, bueno, o no tan pequeño pueblo del corazón de Asturias llegar hasta donde nos lo propongamos. Hoy tratemos de mostraros tal cual somos, para que ustedes se junten al nuestro lema,
Vive Valdesoto. Espero que con el esfuerzo de todos y cada uno de los vecinos lo hayamos conseguido. Y espero que marchen con una sonrisa de este pueblín de Asturias llamado Valdesoto, y que fue, y será siempre la so casa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y ¡Puxa Valdesoto! ¡Puxa Valdesoto! Bueno, pues ahí están esas palabras muy sentidas de Pepín García, dándoles gracias al jurado, a los vecinos de ayer y de hoy y a los escolinos que vienen emburriando con fuerza. Qué bien se vive en un pueblo, y ahora escuchamos a la princesa. Queridos vecinos de Valdesoto, vaya día precioso que nos habéis regalado, aunque esté cubierto. Estamos aquí porque quiero que todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois. Lo habéis demostrado durante mucho tiempo, mucho antes de que presentarais por primera vez la candidatura a este premio, cuando yo no había ni nacido. Pero creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura. Acabamos de verlo en la muestra que nos habéis ofrecido de cómo era la vida hace muchos años. Y lo que más me ha impresionado es la recuperación, que ya habéis conseguido consolidar, de los sidros y las comedias. Vaya mérito tiene que cada mes de enero pongáis en marcha esa mascarada invernal. Y me encanta ver a mujeres haciendo de sidros, pegando esos saltos con las varas de avellano y los cencerros. Y el ingenio que le echáis a los textos de las comedias. Escuchaba una valdesotina que decía que sois muy apañados, que tenéis el teatro en vena. Y desde luego ya lo veo, pero es que lleváis la comedia, la ironía y el sarcasmo y lo subís a los carroces. Vamos, que rizáis el rizo, porque si ya es impresionante ver esas obras de arte sobre ruedas, encima os ponéis a representar escenas de todo tipo en cada parada del desfile durante las fiestas de San Félix. Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano. Acabamos de verlo con los guajes de los escolinos. Aquí no os aburrís, desde luego, y da gusto ver no solo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos. Cuidáis a vuestros mayores, que participan con entusiasmo en cada actividad, fomentáis el automovilismo, no os olvidáis ni de la música ni de la gastronomía. Habéis contribuido al éxito de la impresionante senda de Valdesoto, conserváis vuestro patrimonio arquitectónico y os apasionáis con vuestro Valdesoto Club de Fútbol. Y hasta me han dicho que sois ejemplo de convivencia con esa peña en la que os juntáis oviedistas y sportinguistas. Valdesoto está lleno de vida, salta a la vista. Y como dice mucho Manolín Evia, Valdesoto es un pueblo afalladizo. Vamos, que estamos muy a gusto aquí. Gracias por acogernos y por hacer de este día un recuerdo precioso. Muchas gracias. Ahí están esas palabras de la princesa de Asturias. Por primera vez en un pueblo ejemplar solo habla ella, no hablará el rey. Ha subrayado lo acogedores, cariñosos y ejemplares que son los valdesotinos. Se ha dicho impresionada por la recuperación de los sidros y comedias, de esas obras de arte sobre ruedas, la banda de gaitas, el Gumial de y ha ayer, asegurado que los vecinos son muy apañados, que no se aburrís y que son afalladizos. Termina el acto con la interpretación del himno de Asturias por la banda de gaitas El Gumial de ayer.
ese himno de Asturias que no puede faltar en toda gran celebración, poniendo un poco el broche de oro a esta cita. Ha sido el acto institucional, por fin los vecinos tienen el premio Pueblo Ejemplar que con tanta ilusión, con tanto empeño han esperado 21 años y que con tanto salero ha recogido Manolín Evia, que seguro que va saltando de ahí hasta casa o hasta la comida. Bueno, la gente continúa cantando el himno, me dicen, vamos a ver si lo oímos. Bueno, nada, estaban continuando. Aquí en el set también se ha estado cantando el himno, Pipo. No te has podido resistir. Claro, es emocionante, ¿no? Y encima con gaitas de tu tierra, de ayer. Sí. Bueno, pues ahí vemos cómo la gente poco a poco se empieza a mover. Ha terminado la parte pública de la visita real. Ha terminado, de hecho, el recorrido por las calles de la parroquia ejemplar de Valdesoto. Ahora la familia real continuará todavía un tiempo más aquí, pero ya de manera privada, compartiendo una especie de comida, un pincheo con una representación de los vecinos ejemplares, ¿no? Ahí no vamos a poder estar, no estamos invitados, pero nuestros colaboradores, alguno de ellos sí, así que bueno, vamos a ir despidiendo esta retransmisión. Han sido 3 horas de visita real, algo más de programa en el que tenemos que daros las gracias de corazón porque Pipo, Andrés, nos habéis ayudado muchísimo ilustrándonos con vuestra experiencia, vuestros conocimientos sobre Valdesoto. Enhorabuena, porque sois ejemplares también, y que sigáis disfrutando de este día y viviendo Valdesoto muchísimos años más. Con mucho gusto aquí, sí. A mí la verdad que se me erizaba la piel, escuchando el himno, viendo a Manolín Evia. Yo creo que nos reflejaba perfectamente a todos esa efusividad, esas ganas que teníamos ya de ser ejemplares oficialmente, y también decir que todo esto que se ha visto hoy, todo lo que hacemos, no era para ser pueblo ejemplar, es porque de verdad nos gusta conservar las tradiciones, vivir así, y que seguiremos haciéndolo. Aparte de ser ejemplares, esto seguirá siendo así. Porque sois así, apañados, como decía la princesa, y afalladizos, como dice Manolo Evia. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Hasta pronto. Cuidaos mucho. Nosotros tenemos que darles las gracias también a todos. Me gustaría darles las gracias a las decenas de profesionales que han trabajado para hacer posible esta retransmisión, aguantando algo de frío y mucha humedad. Muchísimas gracias a todos y en especial a ustedes, los espectadores, por acompañarnos, como siempre. Sepan que habrá nuevas ediciones. Traten de ser ejemplares. Merece la pena, tiene recompensa. Muchas gracias y feliz tarde a todos. Nos hacen pensar, arrancan sonrisas, nos abren los ojos desafiando los límites, custodian la memoria de la humanidad y lideran en tiempos decisivos. Asturias acoge y celebra el talento y el compromiso con el mundo. Enhorabuena a las personas y organizaciones galardonadas con los